¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional este domingo 29 de diciembre, último fin de semana del año. Hoy estaremos evaluando la labor legislativa de este 2024. Siempre es muy ajetreada, pero este 24 parece que fue más, o al menos estuvimos muy pendientes a ella. Estaremos con el presidente del Senado, José García Ruminot, senador por la Araucanía. También estará con nosotros la presidenta de la Asociación de Municipalidades, Karina Delfino. Es relativamente reciente su nominación en esa asociación de municipalidades, con la mirada que tiene entonces la alcaldesa de Quinta Normal. Abordaremos naturalmente los temas de delincuencia, la seguridad en la región metropolitana, los planes Barrio Seguro y tantos otros temas que se puedan dar. Y en nuestro panel político, sobre los temas de la semana, polémica por el aborto y más bien el encontrón de declaraciones, las polémicas que se han generado a partir de lo que dijo el cardenal Chomalí y la ministra Orellana, también el futuro de las pensiones. Bueno, aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Y ya estamos con nuestro invitado, es José García Ruminot, presidente del Senado, senador de Renovación Nacional. Déjeme decir, porque no lo va a decir él, que desde los años que yo llevo haciendo esto, permanentemente José García Ruminot es catalogado por sus pares, no por sus correligionarios, por sus pares, como uno de los senadores mejor evaluados, más respetados, por lo tanto no había estado aquí, me contaba, pero para mí es un gusto tenerlo, José García Ruminot. Bienvenido a Estado Nacional. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Matías. Muchísimas gracias. Quitadita de bulla, pero dicen que, como le dicen, Pepe García Ruminot se las trae dentro del Senado porque es el que logra siempre consensuar, arreglar acuerdos, arreglar posiciones, no siempre desde la vociferancia, más bien desde el silencio, pero por Dios que eso ayuda. A propósito de eso, que usted sabe de acuerdos, sabe de sentarse a tomar un café a personas que aparentemente no tendrían por qué sentarse y lograr acuerdos. ¿Cómo ve el mega acuerdo que se está planteando hoy día en pensiones que nos tiene tan ocupados? Veo a los senadores que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado muy activos, con harto rigor técnico, escuchando mucho a distintos expertos, distintas posiciones. La reforma de pensiones los países la hacen cada 40, 50 años y yo me atrevería a decir que no admite equivocaciones. Por lo tanto, es muy importante hacerlo bien y creo que están trabajando en esa dirección. Recordar, Matías, que nosotros recibimos de la Cámara de Diputados una reforma previsional prácticamente sin contenido. El ministro le llamó el queso suizo, que tenía vacío, lleno de hoyos adentro. O sea, se veía afuera un queso, pero adentro no había mucho queso. Así es. Por lo tanto, lo primero que se buscó hacer era darle contenido y construir los contenidos. Y creo que en eso se ha avanzado sustantivamente. Yo no integro la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no estoy en el día a día, pero sí, naturalmente, que voy siguiendo lo más posible, me interiorizo lo más posible y tengo esperanza de que tengamos un acuerdo dentro del mes de enero, que despachemos a la Cámara de Diputados la reforma previsional, una buena reforma previsional positiva, constructiva para el país y que eso permita de una vez por todas cerrar este capítulo. Llevamos ¿cuántos años hablando de reforma previsional? Ha mencionado un tema que ha sido cuestionado, que si estuviera el presidente de los republicanos ahí le diría, senador García, el problema es que este tema no se va a cerrar y no se va a cerrar nunca. Entonces por eso dicen que el acuerdo, y hay otros ya, no el presidente de republicanos, dice, bueno, es que no cualquier acuerdo. Llegar a acuerdo por la acuerditis no es un deporte que nos haga bien. Tenemos que hacer acuerdos buenos y si no hacer acuerdos. Yo estoy de acuerdo con eso, no cualquier acuerdo. Y en esa misma línea trabaja el senador Juan Antonio Coloma, que está presidiendo la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo del senador Iván Moreira. En esa misma línea trabaja Rodrigo Galilea, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Luciano Cruzcoque. Y estoy seguro que lo mismo hacen también los senadores que representan de alguna manera al oficialismo. De tal forma de que yo tengo la esperanza
una esperanza fundada, no es voluntarismo, fundada de que va a ser posible construir acuerdos en aspectos muy, muy sustanciales. Por de pronto, yo creo que es muy importante que aumentemos la cotización previsional. Los 10 puntos que hoy tenemos como ahorro previsional son insuficientes para garantizar buenas pensiones. Incluso, como lo dijo el profesor Joseph Ramos, incluso para garantizar el monto de las actuales pensiones. Con ese 10 no alcanza. Incluso con el 16 podemos todavía quedarnos cortos. No demoremos más el alza de la cotización previsional, que además, para no afectar la contratación, cuando más aún tenemos debilitado las contrataciones formales, para no debilitar eso hay que hacerlo progresivamente, 1 punto por año probablemente. Ya nos vamos a demorar 6 años, más 2 años que se dan para una mayor adecuación de toda la organización y de todos los instrumentos. Estamos hablando de una reforma previsional que va a lograr su plenitud en 8 años más. No la demoremos, pero estoy de acuerdo, no cualquier reforma. Tiene que ser una reforma positiva para nuestros trabajadores y para nuestros pensionados. ¿Cómo leyó usted las palabras de la ex alcaldesa, la precandidata Evelyn Matei, respecto de que podría haber situaciones graves en la reforma? Algunos la leyeron como, bueno, desde la oposición, como que era tarde, que era confusa. Desde el Partido Republicano, como que estaban escuchándolos a ellos decir que son críticos a la reforma. Y desautorizó, puso problemas en Chile Vamos, en los senadores que usted plantea o que presenta como los negociadores de esto. ¿Usted ve a la candidata Matei contraria a un acuerdo como este? No, yo quiero recordar que Evelyn Matei trabajó, uno de sus primeros trabajos, entiendo, como economista, como egresada de la Universidad Católica, fue precisamente en la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, este es un tema que ella lo sabe, lo conoce. Como senadora entiendo que estuvo en la negociación del Pilar Solidario, gobierno de Bachelet. Claro. Me lo comentó Álvaro, el exministro Andrade. Fue ministra del Trabajo. Claro. O sea, ella sabe mucho de estos temas, los conoce profundamente. Y naturalmente, las preocupaciones que ella manifestó son preocupaciones que también, y son preguntas que nos hacemos todos. Primera gran pregunta, ¿está debidamente financiada la reforma? ¿Y qué dice usted? ¿Podemos quedarnos tranquilos de que va a estar financiada por los próximos 40 años? ¿Están todos los números? ¿Los números son los correctos? Entonces, uno tiene que asegurarse, porque efectivamente yo creo que particularmente a través de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos, hemos tenido particularmente durante estos últimos años, 2024, presupuesto 2025, algunos números que no han resultado verdaderos, algunos números que han fallado. No podemos fallar en la reforma previsional. Por lo tanto, asegurarnos de que las estimaciones son las correctas y que va a estar el financiamiento no para el año 5, no para el año 10, sino para el año 20, para el año 30, para el año 40, eso es fundamental. ¿A usted le parecen fundadas las dudas que planteó la candidata Matei? Yo me leí el informe completo, el segundo informe de la Comisión Técnica, y ellos mismos plantean de que en algunos casos dicen, mire, hay una alternativa 1 y hay una alternativa 2. La alternativa 1 tiene estas ventajas, pero tiene estas desventajas. La alternativa 2 tiene tales ventajas y estas otras desventajas. Entonces, cuando se tome la decisión política, estamos tomando la mejor decisión, la más correcta, la que es mejor para Chile, la que es mejor para nuestros trabajadores. Son dudas técnicas y son absolutamente legítimas. Son dudas técnicas, pero sabemos que tienen efectos políticos. Y el efecto político que generó en su propio sector fue: Evelyn Matei le está quitando el piso a los negociadores. Evelyn Matei está poniendo en duda que sea necesario, son interpretaciones libres, que surgieron. Está poniendo en duda que este sea el momento para acordar una reforma y un acuerdo en pensiones, o a lo mejor dejarlo para un eventual gobierno si le toca a ella dirigirlo. ¿Usted entiende que tiene efectos políticos sus palabras, más que técnicos también? Sí, pero es una materia que la hemos conversado en distintas oportunidades con Evelyn Matei, a veces de manera más formal, a veces de manera más informal, y ella entiende que siendo un buen acuerdo, siendo un acuerdo razonable, hay que impulsarlo.
hay que llevarlo adelante, porque cuanto más demoramos el alza paulatina, gradual de las cotizaciones previsionales, más estamos perjudicando las futuras pensiones. ¿Hay algo que le preocupe que nos pueda poner de relieve de lo que hemos visto? Porque las negociaciones son dinámicas, probablemente no conocemos, ni siquiera usted, que es el presidente del Senado, conoce todos los detalles. ¿Hay algo que le preocupa de lo que está quedando? Yo, quizás por de formación profesional, lo que más me preocupa son los números, porque ahí veo yo que de repente surgen discrepancias importantes. Por ejemplo, el 0,5 que se destinaría al seguro. El bono tabla. El bono tabla para hacer algo que es... Expliquemos un poco, no todo el mundo sabe, compensar hombres y mujeres para que lleguen con el mismo nivel de ahorro, tengan el mismo nivel de pensión a fin de mes. Tengan la misma pensión. Hoy día son 11% menos las mujeres que los hombres. Que es muy injusto, ¿eh? Claro. Yo creo que todos los actores políticos tendremos que tener coincidencia en eso. Se requiere, por una razón de justicia en la sociedad, de que hombres y mujeres frente al mismo ahorro tengan la misma pensión, evidente. Ya, frente a ese 0,5, ¿usted tiene alguna pensión? La ministra del Trabajo dice, no puede ser 0,5, tiene que ser 1. Porque si ocurre no sé qué, ocurre, en fin, entonces dice, tenemos que tener un colchón de seguridad. Entonces, uno dice, a ver, y nosotros creemos que con 0,5 es suficiente. Algunos incluso dicen que con un poquito menos de 0,5, claro. Entonces, yo frente a los números es cuando se me producen las mayores dudas razonables. Esto no son dudas por echarle tierra al acuerdo, ni son dudas por no querer que exista el acuerdo. ¿Y qué le dicen los números que revisa usted? Yo creo que con 0,5 debiera ser suficiente. Ahora, si ocurren situaciones en el año 20 que ameritan algún ajuste, bueno, habrá que hacerlo. Pero a mí me parece que hoy día 0,5 es suficiente. Porque además la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿qué quiere? Que la mayor parte de esa cotización pase a sus cuentas de capitalización individual. Eso también es un hecho de la causa. Eso no es un invento de la derecha, no es un invento de Chile Vamos, está en todas las encuestas por meses y meses. La inmensa mayoría de los trabajadores quiere que la mayor cotización forme parte de su ahorro individual. Y de la derecha de republicanos sostienen que ese 0,5, ellos también están de acuerdo con el criterio de emparejar hombres y mujeres, pero que esos recursos no debieran salir del 6% extra, que es de los trabajadores, sino que debiera salir de gastos corrientes del fisco. 400 millones de dólares lo calculan. ¿Usted cree que si es que del 0,5 de cada uno va a ese fondo compensatorio, ¿es reparto o no es reparto? No, el 0,5 no es reparto. El 0,5 es una cotización para aumentar, en este caso, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por ahí es donde está la alternativa más plausible en este momento. No es reparto. Lo que pasa, a mí también me gustaría que fuera con recursos fiscales. Sí, claro que me gustaría eso. ¿Y? El problema es que tenemos una situación fiscal extraordinariamente delicada. A ver, Matías, yo quiero recordar que este año 2024 ya no se cumplieron las estimaciones de ingresos fiscales. Y eso ha obligado al Ejecutivo a tener que reducir gastos por más o menos 1.500, no lo sabemos exactamente todavía, pero entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Reducción de gastos porque no estaban los recursos para financiarlo. Estamos con un endeudamiento alto, un endeudamiento que además significa un pago de intereses por esa deuda pública muy, muy elevado, mucho más de lo que significaría la reforma previsional, por ejemplo. Entonces, la situación fiscal es muy difícil. Como las estimaciones de crecimiento, las estimaciones de crecimiento por una parte, pero también las de crecimiento de los ingresos, fiscales, no se cumplieron este 2024. Y la estimación para el año 2025 estaban hechos en función del 2024. Tuvimos que construir un acuerdo que significó, para despachar la ley de presupuestos del 2025, disminuir la estimación de ingresos en 600 millones de dólares. Entonces, la situación fiscal, y es lo que quiero decir, es extraordinariamente delicada. Entonces, yo creo que esos recursos no están. Me van a decir, bueno, pero recortemos gasto público en otras cosas. Y es probable que uno pudiera decir, ya, hagamos ese esfuerzo. Pero tenemos unas demandas enormes en salud. Las listas de espera que han venido creciendo, que no se reducen. Entonces, yo no veo posible
de que Financiar podamos por esa destinar recursos por esa vía, porque tenemos también otras urgencias sociales. Hay quienes sostienen que de avanzar en la reforma y de conseguirse final una reforma a nivel de pensiones podría ser el gran legado del presidente Boric. ¿Usted lo ve así? Y que me cuente, a juicio suyo, ¿cuál cree que va a ser el legado del presidente Boric y su gobierno? Nosotros enfrentamos hoy día una situación bastante difícil. El crecimiento de la economía es bastante débil. Probablemente el gobierno del presidente Boric va a ser el que muestre desde el retorno a la democracia el más bajo crecimiento de la economía. Tenemos todavía alto desempleo, la informalidad en el empleo es muy alta. La inseguridad está presente en cada momento, en los barrios, en los hogares. La gente siente temor, se guarda temprano en sus casas. Entonces yo creo que la reforma previsional, así como fue la pensión garantizada universal a fines del gobierno del presidente Piñera, puede ser un legado. Y pilar solidario de la presidenta Bachelet. El pilar solidario, efectivamente, de la presidenta Michelle Bachelet. Pero yo creo que si se logra un acuerdo, porque además la reforma requiere un quórum especial, si se logra un acuerdo, yo no le voy a quitar ningún mérito al gobierno, pero sí va a ser un gran mérito del Parlamento también, de los sectores políticos que han concurrido a un acuerdo pero bueno. Como fue la PGU en el gobierno de Piñera, concurrió la oposición de entonces también. O sea, esto en la democracia es con oposición. Sí. Si no, Por eso yo digo, yo no le resto ningún mérito. Y si la reforma previsional pasa a ser el legado del presidente Boric, que bueno sea por los trabajadores, que bueno sea por nuestros pensionados. Saliendo del tema de las pensiones, ¿cuáles cree usted que a estas alturas, cumplido prácticamente 3 de 4 años del gobierno del presidente Boric, es su legado o qué legado se está construyendo? Es que yo no visualizo hoy día un legado así concreto. Creo que los números son bastante débiles en general, en distintas materias. Nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de seguridad, muchas iniciativas de ley que se están transformando en ley de la República. El Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista. Yo espero que pronto sea ley el nuevo sistema de inteligencia del Estado. Sin embargo, eso no se traduce en que la gente se sienta más tranquila, en que la gente se sienta más segura. Entonces yo espero que esos instrumentos vayan poco a poco produciendo sus efectos. El fortalecimiento del Ministerio Público es otra iniciativa que también busca de que finalmente quienes cometen los delitos sean puestos a disposición de los tribunales. Pero yo creo que hoy día yo no veo algo que pudiera decir esta es la herencia o el legado del presidente Boric. Uno podría decir, por ejemplo, 40 horas, la reducción de la jornada a 40 horas, que va a tomar todavía un tiempo más. Sin embargo, y esta es mi impresión personal, yo creo que eso ha sido a costa de aumentar significativamente el desempleo y aumentar significativamente la informalidad en el empleo. ¿Usted cree que las 40 horas han terminado siendo dañinas? En general, una serie de normas que han afectado la contratación. Incluso la propia ministra del Trabajo leía hoy que señala de que un proyecto de ley que se está tramitando, que dice relación con el aumento del postnatal a 12 meses, en lugar de favorecer a las mujeres, las va a terminar perjudicando. Entonces, yo creo que hay un conjunto de elementos en las disposiciones laborales que se han ido aprobando en este último tiempo, que en lugar de fomentar la creación de empleo formal, la ha disminuido, la ha debilitado. ¿Usted en una línea cree que la evaluación que hace de las 40 horas ha sido más negativa, neutra o positiva? Yo entiendo que para muchas personas ha sido positiva. ¿Y para Chile? Lo que pasa es que cuando el costo de eso es el mayor desempleo, cuando el costo de eso es un mayor desempleo informal, yo pongo en la balanza y creo que no hay una ganancia para el país. ¿Cree que habría que revisarla? Creo que hay que darle tiempo al tiempo. A lo mejor logramos, con las medidas pro crecimiento,
con estas iniciativas legales que se están impulsando en el Congreso, que es básicamente facilitar los permisos, facilitar la inversión. Si logramos que eso se traduzca en mayor crecimiento de la economía y si logramos que eso se traduzca también en mayor empleo formal, bienvenido sea. Viene enero, que son los meses clásicos, tradicionales de las reuniones ampliadas de los partidos políticos. Y en su sector, entiendo que la UDI el 17 de enero, Renovación Nacional, que es su partido el 11 de enero. ¿Usted ve que la candidatura de Evelyn Matthei se consolida? Bueno, en Chile Vamos es más o menos evidente, aunque su partido RN podrá plantear una alternativa simbólica. Pero la derecha es otra cosa. ¿Usted cree que van a ir todos a primaria? ¿Cómo se va a resolver la candidatura de Evelyn Matthei? Renovación Nacional se va a pronunciar en su Consejo General del 11 de enero. Yo además soy vicepresidente nacional de RN y por lo tanto creo que lo que debemos hacer como dirigentes es esperar el pronunciamiento de ese Consejo General. Ahora, qué duda cabe que Evelyn Matthei viene marcando un liderazgo desde hace ya bastante tiempo en las diferentes encuestas. Por protocolo no me puede decir, pero usted no duda de que va a ser la candidata de al menos de Chile Vamos. Usted no lo duda de eso. Pero si surgen candidaturas internas al interior de RN, será el Consejo General el que tiene que resolverla. Yo hoy día no lo veo, pero creo que uno no puede cerrarse a esa posibilidad. Ahora, ¿y primarias con el resto de la derecha? A mí nada me gustaría más que fuéramos todos a una primaria y que después tuviéramos un programa de gobierno común y que tuviéramos candidatura presidencial común y candidaturas parlamentarias de unidad. No solo hay que ganar la presidencia de la República para darle un mejor gobierno a Chile, hay que ganar el Congreso Nacional. Y yo espero que nuestro sector político ampliamente tenga esa capacidad de ponerse de acuerdo y de ofrecerle a Chile lo que el país está pidiendo. ¿Una primaria de Kaiser a Matthei o de Kaiser a Rincón? De Kaiser a Rincón, pues. Cuanto más amplio, mejor. José García Ruminot, presidente del Senado, senador por la Araucanía, vicepresidente de RN, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Que tenga muy buen año. Gracias, Matías. Muy buen día. Mucho gusto. Muchas felicidades. Igualmente para ustedes. Y ya están con nosotros nuestros invitados de hoy a este debate de conversación de la coyuntura, de lo que está ocurriendo, de las reformas que se están discutiendo. Este es el último debate que tenemos aquí este año. Presentamos de inmediato a Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista. Alejandra, mucho gusto de tenerla aquí. Muy buenos días, igualmente. Muy buenos días. Por este lado tenemos a Luis Sánchez, diputado del Partido Republicano, aún presidente de la bancada, jefe de bancada del Partido Republicano. Buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. El diputado Gonzalo Winter de Frente Amplio, es que Convergencia, Frente Amplio, hay que pensar, domingo en la mañana. ¿Cómo está, diputado Winter? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la sienta la paternidad? ¿Está durmiendo bien? La primera pregunta, la respuesta es muy bien. Me sienta la paternidad. La segunda, no estamos durmiendo tan no bien. muy bien. Esto es parte, viene con. Pero contento, muy contento. Bueno, muy agradecido de la vida por este regalo. Muy bien. Jorge Alessandri, diputado UDI, muy buenos días todavía. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Matías. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. A ver, partamos por si se quiere, una polémica que podría apagarse con el tiempo, ya que en decir no nos quedemos en polémicas de palabras y discusiones. También se podría decir perfectamente que lo que ocurrió con las declaraciones de la ministra Orellana a lo que señaló el cardenal Chomalí tiene más fondo que solamente no fue cruce, porque aquí no es que se cruzaran declaraciones, sino que lo que hemos visto como este debate respecto del aborto, ley de aborto. Diputada Plasencia, ¿cómo ve usted, por ejemplo, las palabras de la ministra Orellana, que algunos ven sorna, ironía, incluso agresión al cardenal Chomalí? ¿Cómo ve usted esto? Mira, yo creo que hay que despejar en esta discusión el hecho de que es natural y me parece correcto que en esta discusión se involucre el conjunto de la sociedad. Me parece que así como la Iglesia Católica, a través del cardenal u otros representantes de la Iglesia puede opinar, también lo hacen las iglesias evangélicas en su diversidad. Por lo tanto, creo que es natural que opinen. Sin embargo, me parece que es muy cierto que finalmente las decisiones se toman en otro lugar. Primero, la iniciativa del gobierno de presentar un proyecto de estas características y segundo, quienes van a tener que votar para ver si esto se aprueba o no. Y ahí es donde yo quiero plantear la principal preocupación, y es que veo sectores políticos en el Parlamento que finalmente en este debate no incorporan a la diversidad de nuestra sociedad.
no incorporan todas las opiniones que se plantean y pretenden imponerle una visión de vida, una visión de mundo a la generalidad de las mujeres sin darles posibilidad de opción. Y ahí es donde está el debate central, porque al final este tema, cuando se habla de la interrupción del embarazo, se habla de que las mujeres, de acuerdo a sus condiciones de vida, de acuerdo a sus proyectos, tengan posibilidad de ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso no es solo un tema personal, también es un tema de salud pública. Entonces, acá se quiere invisibilizar una realidad que es histórica en nuestro país. En nuestro país, en Chile, desde siempre el aborto ha existido. El tema es cuáles son las condiciones que le damos a las mujeres para hacerlo. Primero, con la información necesaria. Segundo, con el acompañamiento que requieren. Y tercero, que lo hagan en condiciones donde su vida, su integridad psicológica y física no está en riesgo. Porque, ojo Matías, en nuestro país, parte de la realidad también es que las mujeres con recursos en nuestro país, siendo la interrupción del embarazo, el aborto legal o no, han podido abortar. Y lo han podido hacer en Chile o en el extranjero. Eso es parte de la realidad con la que partimos. Y a diferencia de eso, son las mujeres pobres o las que no tienen para pagar una buena atención las que finalmente están relegadas a no tener opción. Diputado Sánchez, ¿qué le parece cómo se ha dado la discusión? Y si quiere también entrar en el fondo, si usted discrepa con la diputada Plasencia. Bueno, la diputada Plasencia decía que aquí en Chile el aborto siempre ha existido, y la verdad es que siempre ha existido los robos, siempre ha existido la gente que maneja en estado de ebriedad, siempre ha existido muchas conductas que la ley considera indeseables y que por lo mismo se establecen mecanismos para que ellos no ocurran. Esto no significa andar encarcelando mujeres, que nunca hemos estado de acuerdo con eso. Vemos esto como un problema mucho más de fondo. Pero el tema de fondo y lo que hemos sostenido siempre desde el Partido Republicano es que aquí todas las vidas tienen valor y que el principal de todos los derechos humanos es la defensa de la vida. Aquí comenzamos el programa hablando sobre Gonzalo, que recién fue papá, y todos quienes tenemos hijos, hemos sido padres. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de acompañar a mi señora en todas las ecografías y cuando te dicen que eso es un montón de células o que ahí no hay vida humana, o sea, hoy día la ciencia te permite observar que eso es absurdo, no tiene ningún asidero. Entonces aquí yo creo que debiésemos entender que en cualquier democracia consolidada, civilizada, tenemos la obligación de defender todas las vidas, tanto la madre, que por supuesto puede estar enfrentando una situación muy difícil, como ese hijo, independiente de que un médico diga que eventualmente va a tener alguna enfermedad o que no es viable. ¿Usted siente de alguna manera superada la discusión en materia de aborto en lo que tiene que ver con las 3 causales, que me imagino que ustedes estuvieron en contra? Por supuesto. Porque ahí sí estaba en riesgo la vida de otra persona. No es un aborto libre y no fundado, sino que justamente era una persona que podía estar en riesgo su vida. ¿Usted da por superada esa discusión? Es que, Matías, incluso en la época que se discutió esa ley de 3 causales, una cantidad muy relevante de médicos te decían que estaba muy superado el tema del riesgo de vida para la madre, porque es una cantidad muy mínima de situaciones en las cuales se contrapone efectivamente la vida del que está por nacer con la vida de la madre, y en esos casos la práctica médica ya lo tenía absolutamente resuelto. O sea, esto fue una excusa para generar un sistema de aborto que hoy día no es aborto libre, pero se le parece bastante. Entonces, yo creo ¿Lo que actual se parece al...? Se le parece bastante porque al final, y yo creo que es razonable, o sea, nos lleva a una situación donde cualquier persona que denuncie o una agresión sexual o que exista algún tipo de riesgo de vida, o sea, el estándar médico también para demostrar esas situaciones es bajísimo. Entonces hoy día la realidad es que el aborto es casi libre. Ahora bien, más allá de eso... Sí, quiero que vayamos a Marte el tema fondo, que es súper importante, que vamos también a lo que ocurrió esta semana, este cruce de declaraciones. ¿Tiene que ver con algo más de fondo o sencillamente tiene que ver con los caracteres de las personas? ¿Ustedes creen que hay un diseño detrás de esto o fue una expresión de la ministra del momento? Yo creo que aquí la ministra Orellana ha sido quizás en las últimas semanas la mayor aliada de la causa Provida, porque ella es la que más ha dificultado el avance de este proyecto de ley. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que dijo Monseñor Chomalí. Qué buen regalo que la defensa de los niños
se mantenga en el tiempo, que ojalá este proyecto de ley no avance, y yo creo que la que más nos ha ayudado a que no avance ha sido precisamente la ministra Orellana con su falta de tino en sus declaraciones que le han merecido incluso tirones de oreja de parte de su sector político. ¿Ustedes son de los que piden también la salida de ella? Nosotros, ojalá salgan todos los malos ministros del gobierno. Gonzalo Vinter. Hoy día tocaba pedir la salida de Marcel, entonces lo confundieron. Puede que sea Orellana, puede que no sea excluyente. Que se vayan todos. Ya, a ver, yo creo que esta es una polémica un tanto ficticia, pero que expresa algo de fondo, que es un desacuerdo muy profundo respecto a esta contradicción que genera legislar sobre el aborto entre los argumentos que ya se han expuesto por la diputada Plasencia, por el diputado Sánchez, que contraponen, ¿cierto?, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo con la percepción que tienen algunas personas sobre el momento en que se inicia la vida, etcétera. Hay una discusión muy profunda. Yo creo que el primer llamado que yo hago a toda la sociedad chilena es que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande por ser muy respetuosos cuando esta discusión se dé, porque van a haber posiciones muy profundamente encontradas y contradictorias, que yo creo que la mayoría de ellas, o todas, depende de cómo se expresen, merecen respeto, ¿ya? ¿Fue respetuosa la ministra Orellana con el cardenal? Voy a seguir. Yo creo que en ningún caso la ministra Orellana fue ofensiva con el cardenal Chomalí. La expresión príncipe de la iglesia, de hecho, Matías, tú lo deberías recordar, era una expresión que el periodismo ocupaba regularmente, yo lo leía en el diario, para referirse a personas con el cargo del cardenal Chomalí. Era la forma en que el periodismo se refería a ellos. Otros han dicho que él fue provocativo. Yo, efectivamente, no, creo que victimizar a Chomalí es como extraño, porque me parece que es una persona que le gusta la política tanto más que a mí, ¿ya? O sea, él pareciera entender este juego. Pues tampoco me parece grave lo que dijo él, ¿ya? Lo que yo entiendo que la ministra tuvo que hacer fue aclarar. Porque es verdad que príncipe de la iglesia es un término que se usa. El purpurado. ¿Cómo? Y voy a invertir el ejemplo que fue en contrario. Una semana antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al presidente Boric como, aunque erróneamente, porque no milita, un comunista. Y alguien dijo, ¿y por qué se ofenden? ¿Acaso usted no es comunista? No, pero eso, ¿cómo lo usó Caputo? Matías, es como... Pero déjeme terminar el argumento. A nadie le molestó que Caputo dijera comunista. Sí, le molestó que dijera que estaba hundiendo al país. No sé, la discusión Caputo aquí al menos dijo, fue... es un comunista que está hundiendo al país. 0% de ofensa con respecto a comunista, 100% ofensa respecto a está hundiendo al país. Y la derecha, y exclusivamente quiso ser la derecha, peyorativo, si lo leo la yo. derecha y exclusivamente... Perdón, estar hundiendo al país es peyorativo. No, quiso ser peyorativo al decirle es un... Y exclusivamente la derecha inventó que la ofensa era por la palabra comunista. La ofensa es 100% por decir que está hundiendo al país. Es una interpretación... ¿Le parece a usted, Matías, que es ofensivo? ¿Le parece a usted, Matías, que es ofensivo decir que usted está hundiendo al país? A mí me parece que sí. Obvio, lógico. ¿Usted sintió que el término comunista que usó Toto Caputo, el ministro de Economía de Argentina, fue descriptivo o intentó pegar un... ¿Cómo voy a sentir que es ofensivo si yo milito en el Partido Comunista? O sea, no, pero es la forma de usarlo. Sí, pero yo creo que también hay una sobreinterpretación respecto de ese punto en particular, y yo estoy de acuerdo con Gonzalo. O sea, el nivel de ofensa y de, además, descaro respecto de opinar de nuestro país y no hacerse cargo del suyo, que ese sí es un desastre hoy día. Entonces, creo que hay una exageración. Para cerrar el punto. Cierra el punto. No me parece ofensivo lo que dijo la ministra Orellana. Creo que ella tenía la obligación de aclarar, a quienes se podrían haber confundido, que no había una intención del gobierno de no presentar esta legislación, sino que simplemente se había atrasado. Ese es el fondo. Y creo que Monseñor Chomalí tiene también el derecho de opinar, ¿cierto?, como un ciudadano de la República de Chile, que además ejerce un liderazgo sobre una comunidad que es muy numerosa en Chile, que es la Iglesia Católica. Entonces tampoco creo en esa teoría de porque es parte de la Iglesia, está en un Estado laico, no puedo opinar. Eso también lo quiero descartar porque... Matías, un poco la línea de tiempo, ¿cierto? El gobierno dice que no va a perseverar en la ley del aborto libre. A continuación, Chomalí dice... aborto libre, aborto legal. Yo celebro esto, dice, como un actor relevante de la sociedad chilena. Y Orellana inmediatamente usa el término príncipe de la iglesia. No es solo la palabra, es cómo tú la usas. El garabato más habitual de Chile, que todos usamos, ¿cierto?, que es la misma palabra, es muy distinto cómo la dices y en qué frase la dices. Y yo sentí que la ministra Orellana estaba intentando cancelar, estaba intentando desacreditar al cardenal de alguna manera para que él no siguiera en el debate. La ministra Orellana lo que dio de derecho quizás era invitarlo a un debate en los temas de fondo. Ahora, uno está en política un poco para defender sus ideas y para ver cómo tus banderas van avanzando.
Cuando da su conferencia de prensa la vocera Camila Vallejo y explica que se va a prenatal y dice, el derecho de este prenatal no es mío, sino que es de la guagua que viene, yo sentí que las banderas que yo defiendo estaban avanzando. Que al final la ministra dijera, mire, hay una personita acá adentro que tiene derechos y los va a ejercer. Por lo tanto, al final, el debate uno siente que va avanzando hacia el lado correcto. Triunfo cultural, dice usted. Es bien Exactamente, falaz, son es lentos bien esos, falaz. pero son muy Lo que importantes. está si el proyecto diciendo Jorge es muy falaz. ¿Por ¿Tengo qué? el audio acá? Porque acá es muy falaz respecto de lo que tú haces para argumentar. Tu argumentación es falaz. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque acá el tema no es imponer a alguien embarazarse de manera obligatoria, ni tampoco abortar de manera obligatoria. Esta ley no obliga a abortar a nadie. Incluso la que está aprobada, la de las Lo único tres obligado a morir es causales, la guagua. la de las tres causales no obliga a abortar a las mujeres que están en esa condición. Y que debo decir que son condiciones bastante límites, y acá lo que se hace es banalizar una discusión como si fuera muy simple abortar para las mujeres. Claro, entendiendo que sobre todo acá en la mesa del frente los colegas tienen como una visión respecto del mundo y de lo que deben hacer las mujeres que es mandatorio. Pero eso será para su sector y es legítimo. Cada uno tiene derecho a elegir la vida que quiere vivir y para eso tiene que tener opción de tomar decisiones. En este punto en particular, no todas las mujeres pueden decidir. Pueden decidir, en general hasta ahora, las mujeres que tienen recursos para poder hacerse un aborto de manera segura y de acuerdo a su realidad. Las mujeres pobres no pueden hacerlo. Entonces, sinceremos ese debate. Primera cosa, la ley no obliga a abortar. Y segundo, parte de la realidad de nuestro país es que Sí, está hecho ese punto, está hecho ese punto. es reiterativo. Entonces, cuando la ministra Vallejo sale con su prenatal, efectivamente ya hace un punto que es muy legítimo también. Ella decidió tener un hijo, decidió hacerlo. Yo también. Y así como estábamos conversando acá de la paternidad y la maternidad, ¿cierto? Las compañeras o las esposas de quienes están acá también han podido hacerlo. Pero ¿y qué pasa con el aspecto contrario? Ahí es donde se pretende invisibilizar y imponer una Diputado visión de mundo. Sánchez. El diputado Sánchez y el diputado Alessandri, eso es lo que están promoviendo hoy día. Veamos Obligar a las pensando mujeres que ellos digan a que no promueven. asumir que en una condición Pero una límite condición, un y las monopolio. banalizan Una y las conversación. Sí, ya banalizan. va. Está bien. Mira, y luego el diputado... aprovechando que Inter. estamos hablando del derecho a elegir, que a mí me parece súper importante, a mí me gustaría preguntarle a Alejandra y a Gonzalo qué programas conocen ustedes, porque quizás conocen más y yo no los ubico, del gobierno, programas de apoyo a mujeres que quieran continuar con su embarazo, que necesiten apoyo para tener a sus hijos, que vayan a enfrentar, por ejemplo, vivir con un hijo que tenga dificultades, porque la verdad, y a mí me ha tocado conocer el testimonio de distintas ONG que se preocupan en acompañar a mujeres para que tengan a sus hijos cuando enfrentan embarazos difíciles, y el Estado está completamente ausente. Entonces, cuando se nos habla del derecho a elegir, cuando te ofrecen por un lado un aborto que es costo cero, que por todos lados te lo están promoviendo, mientras que tú tienes una realidad total, que el Estado, y especialmente los gobiernos de izquierda, ha sido absolutamente negligente y ha abandonado a las mujeres que enfrentan embarazos de riesgo, que enfrentan una enfermedad con sus hijos. A mí me parece bastante brutal. A mí me ha tocado conocer, y Diputado, solo conoce la para realidad. agregarle ahí un dato pequeño, a mí me ha tocado conocer a muchas mujeres que han tenido que vivir con tener un hijo con enfermedades que les dijeron es absolutamente inviable. Ahora, hace pocos días falleció un niño, a mí me tocó conocer a su madre, 8 años de vida inviable. Y los testimonios de cuántas personas le impactó la vida de su hijo es tremendo, y está lleno de casos así, y el Estado no acompaña. Diputado Inter, había pedido la palabra a usted, luego el diputado Alessandri. Algunas cosas para ir cerrando el debate respecto a Chomalí y Orellana. El problema es que cuando se le pregunta a la ministra Orellana por el proyecto de ley, ella dice con toda claridad que lo va a postergar. Y Chomalí, yo no sé si intencionalmente o no intencionalmente, induce a error respecto a que esta idea desaparece de la agenda pública, cuando en realidad solamente ha sido postergada en el tiempo. Lo segundo es que el diputado Alessandri comete 2 errores, a mi juicio, que ensucian la discusión. Lo primero es que cuando él argumenta por qué esto es ofensivo, dice, no son las palabras, y luego dice que él siente que lo quieren cancelar. Él se autopercibe cancelado.
¿ya? La autopercepción es importante. Es importante, Mundo, pero yo también importante, claro. yo le pediría al diputado Alessandri que no sea tan sensible en el debate público y que no sea tan interpretativo, porque quizá nadie lo quiso cancelar, que evalúe también esa posibilidad, ya que todo está en el ámbito de su propio sentimiento. Y lo segundo es que es falaz, porque el 100, porque la ministra Vallejo sale de prenatal con 8 meses de embarazo. El 100% de los países que tienen esto regulado no permiten el aborto a los 8 meses de embarazo. Entonces, no ha habido ningún cambio respecto a eso. Y también el diputado Alessandri... No se refirió a un eventual aborto, ¿sí? No, claro, por lo que está diciendo Alessandri. Es que Camila Vallejo podría haber querido abortar casi. Si hay algo que ha sido claro... Les pido orden. La palabra tiene el diputado Winter, luego el diputado Alessandri. Si hay algo que ha sido claro en esta discusión es que el diputado Alessandri considera que el hecho de que la ministra Vallejo considere que su guagua tiene derechos, eso es un avance de sus ideas. Eso dijo con toda claridad. Eso es un avance de sus ideas, porque es exactamente lo mismo que pensaba la ministra Vallejo hace 10 y hace 20 años. Diputado Alessandri, por favor. La ministra Orellana está en el último año de gobierno. Cuando ella dice vamos a postergar esto, evidentemente ya no queda más ciclo legislativo en el gobierno, por lo tanto esa discusión respecto a si se desecha o se atrasa, al final cuando estás en el último año legislativo es un poco lo mismo. Yo, por supuesto que siento que la ministra vocera diga la guaguita tiene derechos, es un avance para los que defendemos que esa persona tiene derecho. Es un avance más que retórico, es un avance de fondo. Me deja hacer una contrapregunta. Esa discusión creo que está ya consensuada, que las guaguitas tienen derechos, casi consensuados. El tema es desde cuándo. Y ahí radica ahí radica la... No sé si el error, ahí radica la diferencia de percepción. La contrapregunta era al diputado Alessandri. Esa otra discusión, pero nunca ha querido entrar en esa discusión respecto de las semanas, en fin. Nosotros creemos que el aborto libre es un mal proyecto y por supuesto que si el día de mañana hay una mayoría distinta en el Congreso, podrá plantearse. ¿Usted cree que este sector de nuevo plantea un aborto libre, completo, en todos los meses y en todas las circunstancias? Él quiere que sea así. Disculpen, déjeme que le estoy preguntando al diputado Alessandri, disculpe. Pero el fondo de la discusión es que Txomalí es un actor que puede opinar, es un actor relevante de la sociedad, representa un 50, 60% que se declara católico, depende de la encuesta, y no podemos con cierta sorna o tratar de cancelarlo. Eso para mí es lo más importante de la pregunta inicial. Tiene micrófono y por supuesto al revés. No todos tienen el micrófono de la ministra de la Mujer para decirle al cardenal el tema de los príncipes de la Iglesia. Está bien. Acá yo quisiera precisar un par de cosas, Matías, antes de que podamos cerrar este punto. Me parece importante que se sepa por qué se posterga la presentación del proyecto y tiene que ver con que hoy día en nuestro país el reglamento que regula la actual legislación para interrumpir el embarazo en 3 causales específicas no permite que las mujeres en todo nuestro país puedan ejercer ese derecho que está aprobado por ley, más allá de que alguno podrá no utilizarlo, digamos, y todo lo que significa además el que en regiones completas no exista un médico que pueda ayudar en una intervención de estas características. Eso es evitar que las mujeres puedan ejercer plenamente ese derecho y por eso es que este reglamento que está en Contraloría está siendo ajustado para que efectivamente la ley pueda concurrir. La espera es que se ajuste ese reglamento para presentar otro proyecto. Y lo otro, Matías... Ahora, no queda espacio legislativo, eso es verdad. No importa, pero yo creo que es importante hacerlo bien. Queda más de un año, sí, hay que ver la voluntad que exista en el Congreso. Pero lo otro es que yo creo que hay que también hacernos cargo de otras personas y las personas en general en nuestro país con la diversidad que existe, ¿no? De creencias, de visiones de mundo, etcétera, han opinado cada vez más a favor de una legislación de estas características. Y la SEP, en 2017, entre el 2017 y el 2022, en la SEP lo que refleja es que esa diversidad de nuestro país ha aumentado en su porcentaje de apoyo en 10 puntos para que exista una legislación que permita a las mujeres interrumpir su embarazo sin causales. Obvio que esto no es aborto libre, como dice o intenta instalar mañosamente el diputado Alessandri, porque esto es un aborto legal, regulado, con una discusión respecto de semanas y condiciones que permitan a las mujeres hacerlo informadamente. Vamos a hacer un cambio de tema porque hay otros asuntos relevantes que se están conversando. Y aquí uno se enfoca en este sector de la mesa porque aquí no hay criterios aparentemente equilibrados, parejos o similares respecto de las pensiones.
voy a ponerlo como una afirmación que uno ha leído con frecuencia. No cualquier acuerdo es importante en materia de pensiones. Que eso ya es implícito que para algunos que el acuerdo como está o como parece estar, porque nadie sabe exactamente el estado de madurez de ese acuerdo, en pensiones es preferible no tenerlo y es preferible postergarlo quizás para cuándo, de manera indefinida. Diputado Alessandri, la información que usted tenga, cómo va el acuerdo, ¿es suficiente, aunque pueda tener mejorías siempre, para ya ir cerrando un acuerdo? Enero es el mes clave para cerrar un acuerdo, o es un acuerdo cualquiera. Yo creo que es muy importante cerrar un buen acuerdo. Y cerrarlo está dentro de las prioridades. También está dentro de las prioridades que sea sostenible fiscalmente, que incentive la formalidad en el empleo, que a 10, 20 o 30 años no solo ha mejorado las pensiones, sino que incentive a la formalidad laboral. Y en eso el senador Cruzcoque, el senador Galilea, Coloma, en eso han estado en la mesa los representantes de Chile Vamos. Si es un seguro, pero hablando de las banderas, ¿no?, que han avanzado. Cuando se inicia el gobierno, el programa de gobierno estaba la idea de poner fin a la capitalización individual. Y hoy día estamos discutiendo que el país necesita ahorrar más, que el 10% no alcanza, que si es el 15 o el 16, que si es un seguro, este bono tabla para igualar a mujeres que han cotizado igual, y la solidaridad que se está haciendo con ese bono tabla es solamente para las personas con años cotizados, 0,1 o 0,2 UF por año cotizado. O sea, siento que vamos en el camino correcto, hay que afinar cosas para que quede bien. No hacerlo, lo explicaba el exministro de Hacienda Briones hoy día en un diario en la mañana, no hacerlo también tiene un costo fiscal tremendo, no llegar a un acuerdo de pensiones. No solo tiene un costo en las pensiones futuras, sino que para el Estado, y finalmente el Estado se va a ver ahogado. ¿Prioritario para ustedes cerrar este acuerdo entonces? Cerrar un buen acuerdo, Ya, igual de prioritario. No sé quién puede decir qué porcentaje está avanzado, pero hay muchos consensos. En los detalles hay muchas diferencias, Sí. es verdad. Al final el 6% es el tema en que estamos En lo que hemos discutiendo. visto y leído todo, que es un gran acuerdo bien amplio. ¿Usted cree que con ese acuerdo, mejorando los detalles, lo quiero decir insistentemente, cree que ya estamos en condiciones de pensar que vamos a tener un acuerdo, o usted cree que con lo que hay ahora, no? Yo pienso positivo, tengo toda la esperanza de que sí, y espero que los extremos del Parlamento, de un lado y de otro, no bombardeen el acuerdo. Este es uno de los extremos. Ustedes han bombardeado, diputado Sánchez, porque el presidente de su partido fue muy duro en una carta hace unas 2 semanas. Y yo leo, quizás mi comprensión de lectura es bastante limitada, que como están las cosas, como las fotos del momento, prefieren que no se llegue a acuerdo ahora en pensiones. Nosotros mismos hemos dicho que sería bueno y muy importante que exista un acuerdo. ¿Prioritario o no? Pero déjame ahí agregar un datito. Dado que al parecer hay consenso transversal en que al menos un 3% de aumento de las cotizaciones tiene que ir a las cuentas individuales, avancemos con eso hoy día. O sea, nosotros no nos oponemos a que haya un acuerdo. Si es que hay un consenso transversal, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, podríamos decir, de que tenemos que aumentar las cotizaciones y que al menos ese 3% tiene que ir a las cuentas individuales, avancemos con el 3%. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que todo aumento en las cotizaciones tiene que ir a las cuentas individuales. Los que tienen más dudas o posiciones más eclécticas, podríamos decir, pueden seguir discutiendo entre ellos. Nosotros vamos a mantener en esa posición clara. ¿No están sus votos en entonces, para un proyecto completo? Para inventar cosas raras, no. Sí, bueno, el diputado Alessandri mencionaba recién la propuesta del señor Galilea. Lo que el senador Galilea ha señalado incluso es que este seguro, la modalidad que quieren implementar, quieren que se invierta en bonos del Estado, que quizás la opción menos rentable que pueda haber, es el equivalente a meter la plata debajo del colchón. Entonces, si es que vamos a hablar de mejorar en las condiciones a los jubilados en nuestro país, no podemos estar hablando de meter la plata debajo del colchón. Aquí lo que se necesita es revisar dónde está el problema real en el sistema de pensiones, y yo me atrevo a señalar un punto. ¿Dónde está el problema real del sistema de pensiones hoy día? Yo creo que la gran mayoría de los chilenos no lo saben, pero hay una normativa que podría ser modificada en cualquier momento, ni siquiera es ley, una normativa de la Superintendencia de Pensiones que establece, si es que tú no decides en qué multifondo estar, en qué multifondo te pone directamente la AFP. Cuando tú tienes 35 años te pasan al fondo C, tú partes en el B, te pasan al fondo C a los 35 años y ya a los 51 años las mujeres y a los 56 los hombres te pasan al fondo D. O sea, con una esperanza de vida como la que tenemos hoy día, desde los 50 años en adelante no ahorraste nada nunca más. Y en el fondo C, y les puedo decir los promedios más o menos de los últimos 20 años,
3% renta el fondo D, entre 3 y 4 renta el fondo C y un 5,5% renta el fondo A. Entonces, en resumen y en conclusión, lo que están dañando las jubilaciones de los chilenos no son las AFP, es el Estado que regula mal y que le daña las expectativas de futuro a los chilenos. Eso es lo que hay que arreglar. Diputada Plasencia, vemos aquí que, estoy sobreinterpretando quizás, hay que cerrar lo mejor posible, pero que es prioritario cerrar. Lo usó, creo que el diputado Alessandri en esos términos. Y aquí vemos que el Partido Republicano dicen que estarían para la mitad, no para todo, porque hace daño por todo lo que habría dicho usted. No sé, ojalá todo se vaya a las cuentas. Sí, pero usted individuales. dice con estos inventos raros de los préstamos Avancemos hoy día con los y de los con el bonos 3, tabla. porque todos estamos de acuerdo con el 3. Avancemos ahora, mañana firmemos eso. O sea, 100% de capitalización individual. Claro, y eso O está sea, comprobado que no da buenas pensiones. Si Solamente alguien- la parte que te gusta a ti y nada de lo que no te gusta. Nada. Está todo bien, pero Nos no vamos a es enredar, pero nos no es vamos a algo. enredar en algo que no concita acuerdos. Lo O importante sea, es sacar un acuerdo. ¿Cómo no va a saquemos un ser? acuerdo. ¿Cómo no ¿Cómo va a están ser ustedes para los acuerdos? A ver. disponibles? Y nosotros hemos respaldado plenamente el trabajo que ha hecho nuestra ministra, la ministra Jara, que es evidente que en todo este periodo se ha dispuesto a dar la discusión con todos aquellos que pueden colaborar para buscar fórmulas que permitan aumentar las pensiones ahora, no en 20 años como propone el Partido Republicano. Y eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. Aquí el Partido Republicano ama a quienes dicen viva la libertad, pero resulta que los jubilados hoy día están capturados por las AFP, que no da buenas pensiones. Entonces necesitamos subir las jubilaciones ahora y también pensar en aquellos jubilados del futuro. Y para eso hay que poner sobre la mesa la necesidad de nivelar a las mujeres, a lo cual Eso es un también acuerdo bien amplio. se están No, negando. pero- el Partido Republicano se niega a bien- aumentar las pensiones de las mujeres, No estableciendo completo, una lo dije solidaridad. completo, bien amplio, porque Entonces, usted tiene hasta la UDI. Por supuesto. acordada con usted. Entonces yo creo que es importante que así como se ha avanzado bastante en estas semanas y ha habido disposición, que además ha resistido la presión abusiva de las AFP que han gastado en una campaña multimillonaria para ir en contra de la reforma por redes sociales, por televisión abierta, utilizando todos los medios de comunicación para bombardear la posibilidad de este acuerdo. Yo creo que el sector político responsable en nuestro país, que no puede tirar esta discusión para 10 años más, tiene que llegar a acuerdos entendiendo que hay un porcentaje de un pilar solidario de una seguridad social que tiene que establecerse. El Partido Comunista no tiene representación en el Senado de la Comisión del Trabajo, tiene No. la ministra del Trabajo. Pero usted y el Partido Comunista dan sus votos, su acuerdo, están de acuerdo, para que la redundancia, en que la mitad del 6% vaya a capitalización individual si es que se arregla la parte que tiene que ver con el bono tabla y lo que tenga que ver con el préstamo para ir en asistencia a los jubilados Hay actuales. que mirar el acuerdo completo. Y yo en este sentido creo que están bien establecidos los criterios. No conocemos los detalles, por supuesto, porque además esto es bien dinámico. Pero y hay que conocemos más o decirlo. menos lo grueso. Pero así como se ha propuesto avanzar por parte del Ministerio del Trabajo, nosotros vamos a respaldar lo que Ya, el Ministerio o sea, del Trabajo ha Que realizado. la hasta mitad ahora. del 6% extra vaya Pero a no es cuentas solo eso, individuales. Matías. Entonces, es que no es obvio, solo pero eso. sí que- Entonces, pero- no me pero diga es que- solo una parte del acuerdo. Nosotros No, vamos a respaldar lo que yo sea. no he dicho que es solo eso. De hecho, acabo de decir que es la mitad. Bueno, la otra todo lo mitad que- es separación de la 0,5 y separación de la 1,5. industria, Sí, me separación refiero de la a industria, pilar de seguridad social para nivelar a las mujeres, por supuesto. No solamente. A ver, creo que lo más importante es subir las pensiones de todos los chilenos actuales y las futuras. En segundo lugar de prioridad. ¿Hay harto consenso en eso o no? Más o Harto, menos. no todo. Pero Más o todas menos. las fórmulas. Más o menos. En segundo lugar, creo que es muy importante decir que la forma en que subamos las pensiones tiene que ser fiscalmente sostenible. Y eso nos lleva a un problema, que es que no llegar a acuerdo también es fiscalmente insostenible. Lo que dice Briones porque la hoy. actual forma en que estamos desarrollando la PGU no es fiscalmente sostenible, por lo tanto, el solo hecho de que nosotros no lleguemos a un acuerdo es un problema insostenible para el próximo ministro de Hacienda. ¿Ya? Ni siquiera qué tipo de acuerdo, no es que lleguemos a un mal acuerdo. El hecho de que no lleguemos a un buen acuerdo es algo que para el próximo ministro de Hacienda va a ser un problema grave. Es bien importante constatar esto, que lo que dice Claro. usted es calcado lo que dice el ministro Briones hoy día en la mañana. Y esto supuesto. no es ni sorna ni nada. Pero- es un logro para una sociedad que en una amplitud ideológica legítima haya consensos en criterios básicos. Sí, pero esto es matemática.
O sea, Es que en las matemáticas a veces no siempre, política no siempre el dos más número dos. 2 más 2 en estas discusiones buena no siempre noticia. dan Veo 4. veo que te alegra Funcionó mucho la que yo esté de acuerdo calculadora. con Briones. Me alegra, Bien, pues, me alegra que te alegre. Me alegra mucho Sí, que sí, estoy haya de acuerdo con gente Briones. que suele estar en Ya. posiciones distintas que lleguen a acuerdo. ¿A usted no le alegra Tercero, eso? me alegra mucho. Me Me alegra es mucho. que lo dijo con cierta sorna. Pero es que acá están todos muy sensibles. No, no, a mí me encanta la zona, así que tranquilo, diputado. ¿Se autopercibe ofendido? Sí, me autopercibo. Perfecto. Sigo. También es muy importante regular la industria de las AFP. ¿Por qué? Porque la forma en que está regulada, pésimamente mal regulada, con un decreto de ley que es un regalo para las AFP y que cualquier defensa de ese decreto de ley es inequívocamente, el efecto es defender las ganancias desproporcionadas de la AFP. ¿Por qué? Porque los chilenos nos gastamos en promedio un 1,12% de nuestros ingresos todos los meses en comisiones para que estas personas administren nuestra pensión, que es de donde obtienen las ganancias. El único que podríamos encontrar en el mundo, que podríamos decir, este hace algo parecido a administrar la pensión, es el seguro de cesantía, que tiene sede en la misma cantidad de ciudades que las AFP y que administra la misma cantidad de cuentas. El seguro de cesantía le cobra a los chilenos 30 veces menos por hacer la misma pega. Y ahí uno se pregunta entonces por qué, si tienen gran esas oportunidad ganancias, de avance. No, lo que quiero decir es que este punto, además de subir las pensiones, además de que la forma de subirlas sea fiscalmente sostenible, también es importante volver a regular esta industria que a nuestro juicio no compite, que tiene ganancias desproporcionadas, no por mérito, porque si el que hace esta mesa gana mucha plata, yo estoy feliz, porque él produjo una mesa, sino que obtiene ganancias desproporcionadas, porque el decreto ley 3500 se las regala, ¿ya? Por eso, Ahora, Matías... hacen la pega. Matías. ¿O no hacen la Matías, pega? La de invertir en el mercado financiero, sí. Pero donde obtienen la ganancia desproporcionada No. es con la comisión. Las comisiones. En donde se gastan 30 veces lo que Tengo se una gasta duda en con seguro su de garantía. crítica. ¿Y ¿Ustedes por qué sienten no que ellos compiten? cobran muy caro o que no hacen la pega? Considero que ellos cobran muy caro por hacer una parte del trabajo en donde no tienen una ventaja comparativa respecto a lo que podría hacer el Estado o lo que podría hacer otra institución. Pero aquí viene lo más O sea, importante. más competencia, Pero es que, básicamente. más competencia. Y aquí viene lo más importante, Matías. El hecho de que tú requieras tener sede en 50 ciudades hace que no puedan entrar nuevas administradoras de fondos chicas. Claro, una barrera Y eso ha de hecho entrada. que, atención chilenos, partimos con 27 AFP y hoy día tenemos 7. Se ha ido concentrando ese mercado y compite cada vez menos. Y en segundo lugar, teniendo esos tres objetivos, donde yo considero que la separación de la industria es clave y es clave para subir las pensiones, ¿ya? Yo veo cierto avance en que estemos de acuerdo en subir la cantidad de plata que Sí, ingresamos todos la los meses. cotización del 10 al 16. Veo que en el bono tabla hay cierto acuerdo. Sí. Veo que en el establecimiento de la garantía, como sale en la mesa técnica, hay cierto acuerdo. Veo que en el bono cuidado hay cierto acuerdo. En el aumento de la PGU y que lo que está bastante polémico es esto del préstamo, ¿ya? En donde para nosotros, algunos dicen esto es capitalización individual, otros dicen esto es reparto. Y yo digo, mira, ¿sabe qué? Esa discusión semántica es súper interesante, pero si pasamos un pasito más allá de la discusión semántica acerca de si su naturaleza es capitalización individual o su naturaleza es reparto, yo diría, pero lo importante es que el efecto que genera es bastante positivo para los chilenos. Que es mejorar las pensiones hoy, a las Y personas por que último, hoy están jubiladas. algo súper importante. Aquí se dijo que cuando nosotros partimos, nosotros queríamos que no existiera la capitalización individual. En efecto, yo soy de la idea de que si es que un seguro social de las características que estamos hablando ahora, con bono tabla, con cuidados, con competencia, etcétera, llevara el 16% de la cotización, los trabajadores y trabajadoras chilenas tendrían una pensión más alta de la que tienen con capitalización individual. Pero cedo, Matías, cedo porque entiendo que hay mucha gente en este país que votó por Jorge Alessandri y entiendo que hay gente que votó por Luis Sánchez y por lo tanto, como creo en la democracia, tengo que ceder para llegar a un acuerdo con ellos, que es lo que no están haciendo allá. Pero no voy a aceptar... ¿Por igual o que hace matices? no, es distinto. Pero lo que no voy a aceptar es que intenten imputarme como algo negativo el hecho de que yo he cedido frente a vuestros Y que propios sea- postulados en los que no creo. Porque cedo frente a ustedes, porque les reconozco validez a vuestros votantes a quienes ustedes representan. Diputado Alessandri, lo que plantea Gonzalo Winter respecto de las AFP, que lo de las comisiones, y en general, y un poco lo decía el diputado Sánchez también, reconfigurar el sistema de pensiones privado de los administradores de fondos de pensiones, ya sea como sea, bajando pensiones, más competencia. ¿Usted está de acuerdo que están al debe las AFP? Por supuesto que sí, y hay iniciativa en ese sentido. Si tenemos más competencia, nosotros abiertos, si la comisión puede bajar, hoy día diría que van entre 0,77 la más barata y más de 1 la más cara,
y la gente, a veces más que la comisión, que muchas veces no la conocen, se fijan en la rentabilidad de su AFP. Pero que han hecho la pega, que de la plata que está ahí, el 30% es cotización y el 70% es ganancia o capitalización durante estos años, O sea, perdón, también cada es verdad. cuenta, Pero esa no es la pregunta. La cuenta de cada persona, lo que ha juntado, los 100 pesos que ha juntado una persona, 30 lo ha puesto esa persona Así y es. 70 es Así es. fruto de la rentabilidad del trabajo. Promedio- ¿Eso están de acuerdo? ¿Eso es así? ¿Es un dato ese? 11 millones de cotizantes, por supuesto que sí. ¿Es un dato en el cual están de acuerdo? Pero el punto que yo estaba poniendo sobre la mesa es otro. No, dan buenas espera que pensiones. termine. Solamente para ir aclarando puntos que son interesantes. Uy, disculpe, no pasó nada, no pasó nada. Cuénteme, diputado La Alessandro. AFP están... Entonces, por supuesto que ceder, como decía el diputado Winter, es importante y siempre es positivo. Esto no es solo tener buenas intenciones. El tema del préstamo partió de una forma y en la discusión de la mesa técnica ha ido variando. Bien. Hoy día el préstamo no es pasarle dinero al Estado. Hoy día el préstamo, como lo explicaba Galilea, Nunca fue es invertir en un bono del Tesoro que te da rentabilidad según mercado todos los años, que aparece en tu cartola cuando te metes a internet y revisas tu AFP. Por lo tanto, hoy día las AFP ya invierten en bonos del Tesoro. Sí. Sería algo similar. Hoy día es el 20%. El 23% de los recursos Exacto. que administra la AFP hoy día Imagínate. son en papeles públicos chilenos, hoy. Y lo O sea, más no es una gran relevante novedad. Con rentabilidad De las general. cosas más relevantes que ha salido a mi juicio, y después voy a decir la que falta, es que esto va a ir a las personas que han cotizado como un premio a la formalidad. Y siento que el tremendo elefante en la sala que nadie está viendo es justamente la informalidad del sistema y el otro es la gradualidad. Si usted en el mismo gobierno sube el sueldo mínimo, baja a 40 horas y sube 6% la cotización, quiebran todas o muchísimas pymes. Por lo tanto, hay que hacerlo con gradualidad, quizá un punto al año, los técnicos lo dirán, pero falta la visión con la informalidad, que hoy día es 40%, y falta también hablar de la gradualidad. La misma pregunta que le hice al diputado Alessandro, ¿las AFP están al debe en algunas materias? Absolutamente, pero creo que hay un ¿Cuáles? tema, ¿Cuáles? previo. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Para saberlo. A ver, las AFP por supuesto que podrían estar haciendo un mejor trabajo en administrar los recursos, pero yo creo que también hay otro elefante en la sala, y lo mencioné antes, que es que la mayor parte de las reglas del juego para administrar esos recursos las pone el Estado. Entonces, aquí que vengan los que se dicen defensores o los mayores defensores de las mujeres, usan a las mujeres como excusa para exigirnos que les aprobemos una caja negra al gobierno, que no tenemos ninguna garantía de cómo se va a administrar esa plata y que al final en todos los lugares del mundo donde se ha aprobado este sistema ha fracasado, ha llevado a la quiebra a países europeos, está funcionando al límite el sistema en países como Estados Unidos. O sea, perdónenme, pero un país como Chile, que supuestamente aquí vamos a descubrir la panacea y lograr ejecutar bien un sistema que no funciona en ningún otro lado del mundo, yo creo que es un poco presumida Ya, la pero actitud. yo le pregunté, Entonces, parece ser que el consenso es que van a continuar de una manera distinta probablemente la industria como está hoy día, más regulada, a lo mejor con menos comisiones por más competencia. Yo le quería preguntar, porque ese es un nudo al cual estamos entrando. Sí. ¿Cuáles son las mejoras que cree usted que hay que hacerle al sistema de administración privada de pensiones, que pueda convivir con otras a lo mejor, Sí. que están sobre la mesa y que pudieran Por implementarse? ejemplo, si un año no A ganaste ver. plata, que no te cobren comisión. ¿Está de acuerdo Eso se ha usted con eso? planteado, por supuesto. ¿Está de que sí. acuerdo? Pero hay otro que yo le planteaba antes, que, a ver, uno puede hacer mucho para mejorar la cantidad de recursos disponibles para la gestión, pero incluso con los recursos que hoy día están disponibles, se puede hacer mucho más para que esos recursos rentabilicen. O sea, que me digan a mí que el fondo por defecto para alguien de 35 años, o sea, que está casi en los primeros 10, 15 años de su vida laboral, profesional, que va a estar en el fondo C. Liberalizar un poco más las opciones. Pero déjame agregar, Matías, un tema que Agregue, creo que es muy importante porque Alejandra lo planteó. Pretender imputarnos a nosotros, por lo mismo que he señalado, porque no estamos dispuestos a aprobarle una caja negra al gobierno, que estamos en contra de que mejoren las pensiones para las mujeres, es una falta de respeto. Caja negra al gobierno. ¿El bono tabla y el préstamo es una caja negra al gobierno? Puede terminar siéndolo perfectamente, porque ¿qué garantías hay de que la plata se vaya a administrar bien y que la plata no se vaya a usar La para otras garantía- cosas? la garantía Ese es que quede el establecida en la ley, pues, supongo. el problema es que la plata, bueno, y de la misma forma que está establecido en la ley los mecanismos que han usado el gobierno para retirar recursos desde las empresas del Estado o tantos otros medios para apropiarse finalmente de plata que está concedida para otros no, fines, ¿sabes qué? La que administración de las finalmente AFP el está en la ley, ministro porque era Marcel otra y que el presidente está en la lo misma toman y ley. se lo llevan para Claro. gasto general. Entonces aquí, que nos pidan confianza con un gobierno que ha sido deshonesto en la administración de las platas de todos los chilenos, a mí me ¿Un parece gobierno o un exceso. Estado?
No, este gobierno especialmente. O sea, el Estado ha tenido falencias históricas, pero este gobierno ha sido especialmente deshonesto en la administración. Ahora, déjeme hacer un puntito, porque algo que usted no confía en que eventualmente, si nosotros, todos los chilenos, le prestamos un 1,5% del 6 extra, que se vaya a quedar devuelto. ¿Qué ha establecido en la ley? ¿Cómo va a quedar devuelto? ¿Con qué garantías? ¿Con qué rentabilidad? ¿Usted cree que eso se puede perder? A mí Se han sacado los recursos hasta de las empresas del Estado para Usted pone un mal ejemplo, déjeme ponerle yo un buen ejemplo. Nosotros los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, se liquida a fin de año y una institución del Estado, que se llama Servicio de Impuestos Internos, si es el caso, le dice, señor Luis Sánchez, usted pagó de más 20 pesos, tome, se lo deposito, 20 pesos. Y es el Estado que devuelve la plata. En general, el Estado de Chile no le anda robando la plata a los chilenos, ¿no? El problema de fondo ¿Usted es confía en esa eso? plata. No, yo no confío en eso porque el problema es qué hacen con esa plata. Ya, pero el Nosotros, tema es una yo cuestión de estoy en mi primer confianza periodo dentro del subjetivo. Congreso y hemos tenido la oportunidad ya de votar 3 leyes de presupuesto. Y en todas hemos visto el descaro de este gobierno en el gasto ideológico y el gasto político. Entramos a otro y donde tema. se ha Claro, faltado... ¿sabes qué? Eso Bueno, es y la desvirtuar plata, el ¿cómo debate. el problema de fondo es cómo se gasta la plata por parte del Estado. Eso Hablemos de eso cuando desvirtuar terminemos el debate que Mira, teníamos. eso es desvirtuar el Alejandra, debate. luego Jorge y Gonzalo. Ya, eso es desvirtuar el debate, muy corto. La única propuesta que yo he escuchado de republicanos es aumentar la edad de jubilación. Eso no es hoy día ninguna solución. planteo O otras sea, cosas. acá las mujeres, la mediana este año a septiembre del 2024, la pensión autofinanciada son 46.000 pesos. Eso no es usar a las mujeres, La PGU. diputado Sánchez. Es un abuso invisibilizar el hecho de que las mujeres van a tener y han tenido en su vida laboral lagunas previsionales no por opción, no porque han querido dejar de trabajar, es porque además hoy día en nuestro país no se les compensa de ninguna manera las labores de cuidados, el hacerse cargo de alguien, hijo, pariente, etcétera. Y esas labores hoy día son las que además la sociedad chilena tiene que retribuir, porque finalmente gracias a esas labores otros pueden salir a trabajar y las mujeres tener un perjuicio de estas características. O también la discusión que hemos ido avanzando en nuestro país, pero que todavía está al debe la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres. Entonces, aumentar la edad de jubilación, cuando las mujeres ya se jubilan casi a los 65 años, me parece que ponerlo sobre la mesa no es usar a las mujeres, es mostrar una realidad que ustedes hoy día no tienen ninguna propuesta para resolver. Jorge Alejandro. Menos natalidad, más longevidad y más informalidad. Son 3 fenómenos que se están dando en nuestro país. Un sistema de pensiones nunca va a dar abasto con esas 3 variables. Y yo siento que no se están atacando ninguna de las 3, especialmente la de la informalidad. ¿Hemos avanzado en las banderas? Por supuesto que sí. Que el Frente Amplio, el Partido Comunista validen que vaya 1 peso más a capitalización individual es un avance. ¿Cuál es la diferencia? El reparto lo toma alguien de los sueldos de los trabajadores formales y lo reparte. Por eso se llama reparto. Pero no está propuesto en no ningún crea proyecto de riqueza, ley. no crea valor, no crea riqueza. Ya, Y pero por eso eso, no es como dice ¿Por qué el hablamos de diputado. eso ¿Pero si no por qué está hablas propuesto de en ningún eso? proyecto Está de en el ley panorama. en la por eso lo República de estamos Chile? Nadie ha propuesto descartando eso. y por eso lo estamos descartando transversalmente. Es que eso es un avance. Hace 2 años atrás esa discusión no era tan Hoy día el clara. diputado Alessandri eso viene a es hablar falso. de las Eso- batallas culturales Perdón, hoy día. Pero eso es falso. ¿Qué es falso? Que hace 2 años atrás nosotros estábamos proponiendo que alguien agarrara la plata y la repartiera. Bueno, eso eso no es significa cierto. reparto, Entonces, pues. chileno, usted Caricaturista. descanse con esta parte del programa porque lo que está escuchando no tiene ninguna relevancia. Que fueron los retiros. Porque Alessandri está explicando por qué está mal algo que él creó en su cabeza. El diputado Por favor. Víster me ha nombrado 18 veces, debe ser porque compartimos distrito. Pero bueno, reparto es eso, tomar y repartir. Eso significa, eso creen las personas de Ya, pero izquierda. consideramos que Y eso eso- está en la discusión de hoy para que no se confunda Por la supuesto, teleaudiencia. como no está en la discusión, No está en la discusión. como no está en la discusión, hay que cerrar el acuerdo y hay que mantener un sistema que permita ahorro, crear valor, financiar hipotecarios más baratos y que la economía vuelva a crecer. Yo invitaría a los políticos de todos los sectores a tomarse un café con el presidente Lago. Ojalá varios. Gonzalo Sin Winter. crecimiento, el resto es música. Gonzalo Winter, me quiero enganchar de lo que dice el diputado Alessandri y el crecimiento económico, volver a crecer. ¿Cuál es el legado, se empieza a hablar el último año, el legado del presidente Boric? ¿Puede ser esta una reforma importante en pensiones? Perdón, pero porque ya lo quiero tuvo la meterme presidenta. quiero meterme en el debate. Ya, pero va a Sí. responder. Sí, voy a responder, encantado. Ya, aquí cerramos el debate Primero, porque es que hay creo una que cosa está- que hay que decir porque en la otra vuelta no alcancé. En Chile las personas jubilan principalmente por el pilar solidario, hoy llamado PGU. ¿Ya? Y eso es una cuestión súper importante porque el pilar solidario, posteriormente llamado PGU, 214.000 pesos. crea
por favor, chilenos y chilenas, cuando vean su cartola, busquen la distinción entre cuánto le llega a usted por el sistema de capitalización individual y cuánto le llega porque el Estado, de las rentas generales, puso la plata. ¿Por qué es súper importante? Porque hay que hacer historia. El pilar solidario se crea cuando empieza a jubilar la primera generación que jubila con el sistema de AFP, al cual se tuvieron que cambiar en base a mentiras. ¿Por qué? Porque la Asociación de AFP en 1980 les dice van a jubilar con el 70% de su sueldo si es que se cambian, si salen de las cajas y se meten en la AFP. Luego, el año 2000, la Asociación de AFP oficialmente le anuncia al país que el 2020 van a jubilar con el 100%. Luego los técnicos de los gobiernos de la concertación empezaron a decir, oiga, esto no va a pasar, vamos a tener que cambiar el sistema porque cuando empiecen a jubilar las primeras personas por el sistema de AFP, no van a tener plata para vivir y se tiene que crear el pilar solidario que es el Estado, rescatando a la gente que se cambió. 2008 fue eso. Claro, porque eso es súper relevante para entender que hoy día no nos estamos jubilando. O sea, la clase trabajadora en Chile no se jubila por el sistema AFP. Eso no es cierto y es muy importante que lo sepamos porque hoy día es la misma asociación de AFP la que nos dijo 70, nos dijo 100, cuando el resultado era 11 en el caso de las mujeres. Donde dijeron 100 fue 11. Entonces estas personas o no saben contar o tienen un problemilla con la verdad. Y ellos son los que hoy día están protagonizando el debate, donde no quieren separar la industria porque no quieren que haya competencia. Y hay un tema que yo creo que es súper relevante poner sobre la mesa, Matías. La publicidad de las AFP está regulada en Chile porque no es un mercado libre, es un mercado cautivo donde todos estamos obligados a ser parte de uno de los 7 oferentes. Está regulado en el Decreto Ley 3500, en el artículo 26, para ser específico, en donde dice que su publicidad tiene que ser acerca de inversión, capital, rentabilidad y oficinas. O sea, se está cometiendo... Luego ¿Es delito eso? no, no es delito. Voy a explicar por qué. eso pregunto. Luego, el decreto con fuerza de ley 101 de 1980 que crea del Ministerio del Trabajo le dice a la superintendencia que debe fiscalizar el cumplimiento del artículo 26. ¿Ya? Porque, insisto, uno podría decir, bueno, pero que hagan publicidad lo que quieran. No, pues. Está regulado. Porque si Pepsi, si a mí no me gusta algo de Pepsi, me cambio a Coca-Cola. O eventualmente puedo decidir, ¿sabe qué? Me salgo de las bebidas, tomo agua. Pero en este caso yo estoy obligado a estar con una de las 7. ¿No es delito? Luego de eso, la AFP Habitat hace en innumerables ocasiones publicidades que no cumplen el artículo 26. La superintendencia lo sanciona con 2.000 UF por repetición. ¿Y qué hace la AFP Habitat? Pasa de hacer la publicidad como AFP Habitat a hacer la misma publicidad estrictamente política como asociación de AFP que no es fiscalizable porque no es una AFP. Pero eso lo hacen con la comisión que yo le pago del mismo modo. Por lo tanto, yo ahí le pido al país que pongamos los puntos sobre las IE, porque esto es un mercado cautivo, yo no tengo la posibilidad de salirme y finalmente yo con mi comisión termino, además de pagarles por algo que hacen, que se gastan 30 veces más en hacer que el seguro de cesantía, yo le estoy pagando para que hagan publicidad mentirosa y publicidad estrictamente política, pero además, Matías, una publicidad política cuyo resultado es que los chilenos tengan pensiones más bajas de lo que tendrían. Cambio en el tema, ¿les parece? No, pero déjame cerrar ahí una cosa. Pero cada uno cierra como con 5 minutos. Muy cortito, A ver. muy cortito. Solo de decir que a mí me preocupa mucho que al diputado Winter le indigne que hayan posiciones contra la versión oficial del gobierno o lo que sostiene el gobierno. Así que las asociaciones de AFP quieren plantear que no les parece una ley o que no les parece una determinada política. A mí me parece que están perfectamente en su derecho en una sociedad libre. Pero se financia con recursos de la AFP, dice el diputado Winter. Se financia con la comisión que se le paga por un servicio a la AFP. Y está regulado en eso. Solo en el mundo fantasioso de la izquierda se puede entender que alguien hace algo gratis. Las cosas tienen un costo, la cantidad de gente que trabaja para la AFP, para la inversión de estos recursos. No es el mercado de las zapatillas, porque yo no me puedo salir. Obviamente eso tiene un costo. Lo Eso hacen tiene un para costo. defender su negocio de malas pensiones. Lo hacen para y cuentan defender con los tu fondos y las gentil cuentas apoyo. individuales de los chilenos, que la gran mayoría de los chilenos quieren que los recursos sigan estando en las cuentas La individuales. pregunta no es si cuánto cuesta más o menos, es que si tienen facultades para gastar esos recursos en esas La publicidades. asociación de AFP. Este no es el mercado de las Y zapatillas. si Gonzalo Estamos cree que aquí hay obligados. algo ilegal, que presente la denuncia en la Superintendencia de No, si no se Pensiones o en el presenta Ministerio ninguna- Público somos o donde parlamentarios, corresponde que lo podemos discutir presenten. políticamente de la pertinencia de Aquí algo. las instituciones tienen que funcionar. Vamos a hablar Pero aquí lo sobre el importante es que tienen legado que del mejorar las presidente condiciones de vida. Boric. Diputado Alessandri, ¿cuál es el legado hasta ahora, si sacamos la foto ahora, del gobierno que le queda un cuarto todavía? No es poco, porque no podemos terminar los gobiernos al tercer año. Me refiero a cualquiera que empiecen a darse por terminados. A todos los gobiernos se le da eso del pato cojo el último año, pero si además tú tienes un bajo crecimiento, la criminalidad o la seguridad ciudadana en problemas,
la economía en general estancada, los créditos, la tasa de interés, la inflación. Al final ese pato cojo yo diría que empieza el primer semestre en vez del segundo. El gobierno ojalá termine de pasar esta reforma de pensiones en el Congreso, pero después no siento que va a pasar ninguna reforma relevante. 2025, ¿ve alguna proyección para lo que puede hacer el gobierno? Me parece que le queda solamente administrar. Cuando los gobiernos van perdiendo poder, esto del pato cojo adelantado, se les va desordenando la coalición también. Entonces yo creo que en este año vamos a ver bastante desorden entre las dos almas, ¿cierto? Socialismo democrático y Frente Amplio PC. Se va a ver acrecentado y es una mala noticia para el país al final, porque por un lado estamos parando leyes malas, pero por otro el país no se pone a crecer. Y por eso les recomiendo de nuevo a todos un café con el presidente Lagos, que nos decía una y otra vez, sin crecimiento el resto es música. Y este gobierno no logró crecer, no logró parar la delincuencia, no logró incentivar capitales extranjeros, no logró bajar los impuestos, y tenemos un gobierno en Estados Unidos que ya bajó los impuestos a las empresas de un 36 a un 21 en el gobierno anterior de Trump, y ahora pretende hacerlo del 21 al 15. Si alguna inversión extranjera íbamos a captar en Chile, lamentablemente se está yendo a otros países. ¿Legado del presidente Boric y del gobierno que se empieza a vislumbrar, diputada Plasencia? Mira, yo creo que hay cosas importantes que aquí se tratan de, digamos, a las cuales se les trata de bajar el perfil, y sobre todo porque en un tema de seguridad, que es el tema, por supuesto, que hoy día tiene a toda la sociedad, ¿no?, buscando vivir más tranquilos, sobre todo por los hechos de violencia que hemos conocido en el último tiempo, donde la presencia de armas de fuego y la violencia, por supuesto, que es mayor. Creo que una de las cosas que la derecha y un sector importante de la derecha se niega a reconocer es que a partir de lo que ha hecho el presidente Boric y su iniciativa, es que se ha podido empezar a actualizar el Estado, que estaba retrasado 10 años, para poder abordar estos temas con la seriedad, con la inversión necesaria en recursos y también con más herramientas. Porque aquí no se dice que finalmente se recibe un Estado donde no había un Ministerio de Seguridad para poder hacer aquello que hoy día de manera más especializada, más técnica, con datos para la política pública, va a poder hacer que nuestro país efectivamente tengamos no solo posibilidad de abordar hoy día los nuevos tipos de criminalidad, sino que también en el futuro proyectar un trabajo en política pública de seguridad. Ley de inteligencia. La ley de inteligencia es algo indispensable. ¿Seguridad es el legado de su juicio más importante? No solo eso, pero quiero decirlo porque me parece que aquí se ha intentado bajar el perfil a aquellas iniciativas que le dan más herramientas al Estado para abordar los nuevos tipos de criminalidad, y que acá, por supuesto, no se reconoce. Ley de inteligencia. Ese proyecto de ley va a salir en buenas condiciones y con gran acuerdo. Iniciativa del presidente. ¿Diputada? Entonces, creo que si queremos abordar crimen organizado, si queremos abordar aquellas bandas transnacionales que han venido a instalarse a nuestro país, necesitamos un sistema de inteligencia que lo permita. Entonces, en materia... solo lo planteo como parte del debate que no se quiere reconocer. Y usted... ¿reconoce que en materia económica y en crecimiento económico quedará, o hasta ahora, queda al debe la administración Boric o no? Es que, ¿sabes qué? Yo ahí hay cosas que no comprendo respecto de cómo se analizan, y yo creo efectivamente esto es una discusión política más que técnica, porque, no sé, si uno escucha a la embajadora de Estados Unidos, que el otro día dio una extensa entrevista y le preguntaron sobre las condiciones económicas de nuestro país, ella lo que dice es que comparativamente Chile tiene una economía estable, que respecto de la comparación con otros países de la región incluso, es una economía confiable y que no crece más, porque también esas son las condiciones en las que existe hoy día la economía a nivel mundial. Por lo tanto, si la embajadora de Estados Unidos en Chile parta diciendo que Chile es un país confiable para invertir y que se han abierto muchas puertas para la inversión a nivel internacional y de su propio país, por lo tanto yo digo, bueno, acá hay alguien que no está leyendo bien, o tiene menos datos, o no quiere verlo. O sea, buena nota en economía. Yo creo que siempre podría ser mejor. El tema es que no se puede obviar la realidad que tenemos hoy día a nivel mundial. Diputado Sánchez. Mira, legado. La diputada Plasencia dice que fundamentalmente en seguridad es el legado del presidente. Claro, lo que pasa es que el diputado Sánchez votó en contra del ministro. No, está bien, pero ¿Y cuántas cosas han votado en contra del Partido Comunista en materia de seguridad? Casi todo. Le podría leer la lista, diputada. Bueno, en primer lugar, a veces votan igual, ustedes votan en contra. No, pero sí, el Partido Comunista votó en contra de... ¿Y ustedes también?
La ley de usurpaciones, me acuerdo en su minuto, La la ley de inversión. territorial completa, nosotros somos una parte. Pero miren la paradoja. Ustedes votan parecido en materia de... Siempre la puedo buscar porque la tengo guardada. Siempre es un Pero artículo mira, que está pasado. Claro, Una entonces- coincidencia que entonces déjeme su ponerla tema- sobre la mesa. Entonces su tema Legado. es Estamos hablando del intentar presidente, tirar no- la- Legado del para el lado. presidente Boric, diputado. Crisis de inseguridad, homicidios que probablemente en este año van a superar los 1.200. Las violaciones no bajan, llamativo en un gobierno que se dice feminista. Crisis migratoria, estamos hablando hoy día, ha sido el tema en las últimas semanas, un plan de regularización masiva. Desastre económico, o sea, tenemos bajo crecimiento, alto desempleo, inflación también que se mantiene en números que son preocupantes. Entonces, estamos hablando hoy día de un gobierno que está por el piso, porque hoy día la gran mayoría de los chilenos percibe que sus condiciones de vida son peores que las que tenían antes de que asumiera el presidente Gabriel Boric, y eso, por supuesto, los lleva a la conclusión de una promesa que fracasó, porque la gente creía que todo iba a ser mejor con el presidente Boric. Ya, todo pero ha terminado ¿qué siendo legado va a haber? un legado desastroso. Un legado desastroso, un legado de un país que hoy día lo pasa mal, un país que se encierra en sus casas pasado las 7 p.m., un país que no tiene expectativas Pero es fruto, económicas. déjeme preguntarle, ¿ese legado que usted relata es fruto de esta administración o de una continuidad que viene desde antes? Por supuesto que hay decisiones tomadas en el pasado que impactan en el presente, 10 pero ¿qué es lo años que ha retrasado hecho? el Estado. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno que vino a promover maravillas, vino a prometer maravillas y que finalmente ha terminado empeorando por mucho las condiciones de vida de la gran mayoría de los Diputado Winter, recién yo le pregunté por el legado y usted me contestó sobre AFP. Sí, voy. No sé si esta vez me quiere responder sobre el legado del presidente Boric. Sí. A ver, sí, yo quisiera sí hacerme cargo de algunas cosas que me parecen un poco demagógicas, esto como A de ver. imputar a las políticas públicas de un determinado gobierno cualquier cosa negativa que ocurra dentro de ese territorio durante un año. Es una forma de rebajar el debate que yo creo que hasta los telespectadores dicen, mire, esta falacia no me la compro. Recordar además al respecto que cuando asume este gobierno había 3 regiones del país con estado de excepción, o sea, la seguridad en el país no puede haber estado muy bien si ya había 3 regiones con estado de excepción. La crisis migratoria y la migración descontrolada estaba ocurriendo y les recuerdo además que nos entregaron el sistema de salud que tanto defienden los defensores de las AFP y la ISAPRE, nos entregaron un sistema de salud completamente quebrado, pero completamente quebrado por hechos que no tienen nada que ver con esta administración. Entonces, también hacer un poquito de memoria yo creo que hace bien al debate. En segundo lugar, respecto a los legados, yo quiero plantear que el alza más importante en 30 años del sueldo mínimo, el tema de las 40 horas, que significa decirle a los trabajadores, sabe que el gobierno de Chile también se preocupa porque usted pueda llegar a su casa a abrazar a su hijo. El tema del royalty, que las comunas más pobres del país van a poder discutir democráticamente qué hacer con los recursos que salen de nuestra tierra y que algunos consideran que hay que regalárselas a los extranjeros. Cuestiones que parecen menores en la prensa como AFIDE, ¿cierto?, que pone el énfasis en una economía del futuro para Chile, en donde se reconozca a la startup como una forma de sacar adelante y de mejorar los procesos de este país. Leyes como la ley Papito Corazón, que va a hacer que muchísimas mujeres de este país que están toda la vida persiguiendo a los malos padres que no pagan las pensiones van a poder recibir el dinero. Y lo más importante, el sistema de cuidado. ¿Cuánta gente que está viendo esto hoy día tiene su vida absolutamente determinada por las condiciones económicas muchas veces que le genera el estar a cargo de una persona, ya sea de un adulto mayor, etcétera, o por el contrario, no logran hacerse cargo, Matías, y tenemos cuántos adultos mayores en este país que están verdaderamente en una situación de soledad que es insostenible? Creo que todas esas personas van a ver que durante este gobierno se puso la justicia sobre la mesa en la gran comida de todos los En chilenos. materia económica hay más haberes o deberes. Lo que pasa es que, Matías, yo soy una persona muy ambiciosa en materia económica. Si tú me preguntas cuánto me gustaría que crezca el país, bueno, no tengo límites, ¿ya? Y creo que nuestra Pero economía... los dos está bien abajo en el límite. Sí, sí, por supuesto. Nuestra economía tiene una productividad estancada hace 15 años y un crecimiento económico, digamos, en una curva más bien plana hace mucho tiempo. Y eso, a mi juicio y a mi modo de entender, tiene que ver con un montón de factores, algunos externos, algunos de precios de materias primas, pero también tiene que ver con el agotamiento de un modelo y de algunos que no quieren reconocer el agotamiento de ese modelo y que creen que una política económica real es simplemente la nostalgia. Y lo que nosotros planteamos es, ¿sabe qué, señores? Tenemos que crear las condiciones de crecimiento económico para que Chile sea un país rico ahora y en el 2050. Diputado. Pero eso significa crear un modelo económico acorde a estos tiempos y no acorde a 1980, Diputados Winter, que es lo que fantasea. Plasencia, por el decrecimiento. Sánchez, Alessandri. ¿Eso pasa por el decrecimiento No, que nadie está por planteaba el de Polo hace decrecimiento. 3 años? No, ¿Pero qué propuso eso? El que planteaba el embajador de Polo hace 3 años atrás.
Los embajadores de pero en ningún programa ni en ninguna Pero política ¿de qué pública. estás Entonces, hablando? entonces Vamos a lo que una hace Alessandri siempre es buscar Siempre. la peor versión para que no discutamos de lo que de verdad deberíamos Oye, y el discutir. plan de está emergencia bien. habitacional De- también es un buen En todo Ya caso, los te recomiendo despedí. los libros de Kohei Saito, Los que es el despedí que ya. ha planteado eso. Muchísimas Yo creo que- Despedidos los seguir diputados revisando, podemos ver Plasencia, el resultado del Sánchez, gobierno. Alessandri y Winter. Oye, A la vuelta de este Kohei corte vamos a estar Saito. conversando con la alcaldesa de Tremenda Quintana Normal sobre temas de seguridad probablemente. Te pillé, sí, te pillé. Seguridad preventiva para su empresa. Te pillé vigila en tiempo real. Y si ven un delincuente, disuaden por parlante y dar aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Hacemos una pausa, ya volvemos. Está con nosotros ya la alcaldesa Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Karina, muy buenas tardes ya, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Matías. Bueno, nos hemos visto desde hace hartos años. Nos conocemos de que ella estaba en el colegio como dirigente a Pingüine, tuvimos una relación profesional y muy intensa e imposible Sí. de olvidar, así que de verde. De se casi puede decir. 20 años. 20 años. 18 años Así atrás, que un gusto pero tenerla feliz de siempre estar aquí, Karina, poder Muchas conversar. Y de eso estábamos hablando, es cómo en la relación de alcaldes de distintos partidos, de distintas formas de pensar, que hay mucha cooperación y mucha colaboración, y eso es relevante ahora que le toca dirigir justamente esta Asociación Chilena de Municipalidades. Pues. Sí, claro, yo creo que lo que distingue a la Asociación Chilena de Municipalidades, para bien, porque es una asociación que agrupa cerca de 330 municipios a nivel nacional. Entonces hay una diversidad de municipios que hay que conversar y que hay que tratar, obviamente, de poder avanzar en cada una de nuestras realidades. Y yo creo que efectivamente eso distingue en el mundo municipal. Yo diría, salvo quizá algunas excepciones, pero en general los discursos de los alcaldes y alcaldesas, independiente del color político, tienden a coincidir precisamente porque estamos siempre en conversaciones con los vecinos y vecinas, con organizaciones sociales, y hay bastante transversalidad, diría yo, en el ámbito municipal, independiente de los partidos políticos. O sea, nos tratamos de poner de acuerdo y creo que logramos ponernos de acuerdo mucho más seguido que, por ejemplo, los parlamentarios o rencillas que uno ve a veces por los medios de comunicación política, que yo creo que también las personas están un poco aburridas de eso. Lo que quieren es precisamente que uno pueda avanzar para poder generar cambios positivos en sus vidas. Y yo creo que eso es un poco lo que hacemos los municipios. Sí, funciona y de hecho hemos visto que políticas que aparecen en un municipio son luego replicadas, con sus matices, pero replicadas en municipios dirigidos por personas del otro polo del arco político. ¿Cómo olvidar el tema de las farmacias populares, por ejemplo, que partieron, usted me corrige si estoy mal, con el alcalde Jadue en Recoleta, y después hemos visto muchas municipalidades que tienen una farmacia popular. Era porque era una buena idea, la hizo quien, después vemos, pero ¿es buena o es mala la idea? ¿Esa es la lógica que opera en las municipalidades? Claro, en el caso de Jadue incluso le permitió poder plantear una candidatura presidencial a propósito de una política comunal, entre otras cosas, por cierto, pero está el tema de las farmacias, está el tema de las ópticas comunitarias, hay algunos municipios que incluso han explorado temas de exámenes, laboratorios, y que lo que hace finalmente es poder aminorar costos a los municipios y también costos a las familias y poder acceder a precios que sean más adecuados. Hay también temas de innovación, hay temas, por ejemplo, Peñalolén o Renca se han distinguido mucho en eso, en temas de todo el ámbito de la conversación público-privada, que efectivamente los municipios conversamos sobre buenas prácticas y las vamos replicando efectivamente independiente de su posición política o la posición política de los alcaldes, sino que pensando en el bienestar de los vecinos y vecinas. Sí, a propósito de propuestas inéditas en innovación o en servicios populares para determinados servicios, el nuevo alcalde de Independencia, el alcalde Iglesias, ha planteado, más bien ha comunicado una ordenanza que es para este año nuevo la venta de alcohol hasta la 1 de la mañana. No sé si usted conoce más detalles, si lo ha podido conversar con él. ¿Qué le parece? Y si pudiera ser algo a explorar en fechas, porque sabemos que en fechas clave se produce mucha violencia y puede estar asociada entre otros fenómenos, por ejemplo, al consumo de alcohol. Yo creo que efectivamente las fiestas que son importantes, temas de 18 de septiembre, fiestas patrias, Navidad, lo vimos en algunos barrios, Año Nuevo, se generan problemas principalmente de incivilidades, de consumo de alcohol en la vía pública, fuego artificial en algunos barrios. Y yo creo que las medidas que van efectivamente a prevenir, creo que son buenas medidas. En el caso, por ejemplo, nosotros en Quinta Normal cerramos en el año 2022 8 discotecas y hemos iniciado una serie de políticas de fiscalización precisamente a los locales de venta de alcohol,
porque a lo mejor no se cometen delitos, pero sí afuera de las botillerías se agrupa a personas que, por ejemplo, consumen alcohol o consumen droga en el peor de los casos, a veces tiran fuegos artificiales o a veces ponen una parrilla afuera, una fritanga, y empiezan no solamente a vender alcohol, sino que también comen ahí, y eso molesta mucho a los barrios. Entonces yo creo que todas estas medidas preventivas son positivas. ¿Y esa medida en particular de poner un límite horario a la venta de alcohol para el año nuevo? Yo creo que genera un tipo de prevención. Yo creo que es una buena medida, porque las personas, las familias en estas fiestas especiales se organizan y pueden precisamente comprar todo lo necesario antes del Año Nuevo, pero tener las botillerías hasta más altas horas también pueden generar problemas en el mismo espacio de la botillería. Los vecinos que viven al lado de, no todas, por cierto, pero de algunas botillerías en barrios que son complejos también sufren temas de inseguridad y de incivilidad. Entonces, creo que ahí las familias tienen que organizarse y estas medidas creo que son positivas. Interesante. Quiero entrar en un tema que concierne al mundo de las municipalidades, no una en particular, y se viene repitiendo de manera ya constante. Y lo vimos ahora por el cambio de alcaldes. Es que alcalde o alcaldesa nueva, antes prácticamente de plantear que va a hacer tal o cual pavimentación de una calle o iluminar una plaza, lo que tiene que anunciar es: vamos a hacer una contabilidad, vamos a meternos en los números, en la contabilidad, porque hay unos déficits enormes. Entonces, parece ser, y quiero que usted con la experiencia me lo aclare o me lo desmienta, parece ser que hay mucha manga ancha en las municipalidades para eventuales irregularidades. No todos que tengan la posibilidad lo van a hacer, porque habrá gente honesta, pero hay mucho espacio, los miles de horas extras que son arbitrarias, gastos que no están bien respaldados. ¿Hay ahí un mundo todavía por avanzar en fiscalización y en regularizar bien el uso de las platas en los municipios? Mira, yo creo que alcaldes y alcaldesas nuevos que llegan es positivo que se puedan hacer auditorías. De hecho, mira, no solo nuevos, yo creo que siempre cuando uno inicia un nuevo periodo es importante auditar. No necesariamente para encontrar a lo mejor algo malo, sino que muchas veces para mejorar. Lo que dicen las auditorías a veces, cree este manual o esto lo está haciendo de esta manera, hágalo de esta otra manera. Se pueden hacer auditorías externas privadas con procesos de licitación, etcétera, o auditorías encargadas a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Yo creo que todas esas medidas que van en pro de la transparencia y la probidad son positivas. Efectivamente, uno lamenta mucho cuando salen casos de corrupción asociada a los municipios, porque los municipios administramos servicios esenciales, muchas veces educación y salud, cultura, deporte, o bueno, lo básico que es mantener una comuna limpia, y creo que es muy lamentable cuando vemos estos casos de corrupción que, como tú muy bien decías, no somos todos obviamente, pero que nos manchan cuando ocurren estos casos. Yo ahí pondría un especial énfasis en las investigaciones. Muchas veces la Fiscalía se demora mucho en poder investigar, tarda muchos años, hasta que a veces las personas ya no están disponibles, se han ido del país en algunos casos. Entonces creo que es súper importante acelerar las investigaciones y siempre mantener una ética pública que sea de alto nivel. Pero sí, es interesante esperar en la ética a un funcionario o funcionaria pública, pero no podemos hacer descansar al sistema solamente en la ética de las personas o en la honestidad. Pero usted ve que hay mucho espacio. Si uno, voy a plantearlo en brutal, si llegase una persona que tiene la intención de hacer desfalco, de cometer irregularidades, de delinquir, ¿los espacios están? Mira, Matías, yo creo que cuando uno detecta en una organización como un municipio, en el caso de Quinta Normal son cerca de 2.000 funcionarios y funcionarias. En el caso de Puente Alto son 8.000 funcionarios y funcionarias, contando educación, salud, etcétera. Cuando tú detectas la mínima actitud de un funcionario municipal, aun cuando eso no sea delito, tú tienes que apartar a ese funcionario municipal. Porque hay espacio, obviamente. Hay espacio, ¿eh? Y yo creo que hay que intensificar los controles, tanto la Contraloría General que un control externo, el control interno y una dirección de control, que la última legislación estableció que todos los municipios tengan control interno, pero obviamente que se pueden generar con el tema de las horas extras que hemos conocido, por ejemplo, ahora en Las Condes, a propósito de la auditoría, que dijeron, bueno, los procesos también, pero se gastaron tanta plata, cerca de 40.000 millones de pesos, en estos últimos 4 años en horas extras. Entonces, es legal, pero no es ético. O sea, esa plata, ¿en qué se podría haber ocupado? Entonces, creo que es sumamente importante. No sabemos si se justificaba exactamente. Además. No sabemos, no digo que no. No, claro, además. Entonces, por eso es importante los controles, pero también la celeridad de las investigaciones. ¿Y hay suficiente, ya que hablamos de reforma del sistema político en alguna manera, ¿no es cierto?, para el Parlamento fundamentalmente,
¿Hay espacio para hacer reformas en cuanto a que el contrapeso dentro de la municipalidad exista? O sea, usted, militante del Partido Socialista, ¿tiene el contrapeso suficiente si un concejal republicano o de la UDI quiere hacerle un punto o tiene las manos muy amarradas? ¿Cómo opera eso? Yo creo que hay que fortalecer los consejos municipales. Ahora, ha pasado también, como por ejemplo en el caso de Maipú con Katy Barriga, que ya lo que hacía era falsear los informes al consejo municipal. Entonces, muchas veces, efectivamente, los concejales y concejalas no tienen toda la información disponible porque los alcaldes y alcaldesas, de manera maliciosa, tienden como a falsear Pueden esconder la estos pelota, informes. claro. Exacto. Por eso es importante tener estos controles internos y externos, que se hagan las investigaciones de manera rápida. Los concejales y concejalas de Maipú venían denunciando esto hace mucho tiempo. O sea, durante el periodo de la exalcaldesa Barriga también habían denunciado estas situaciones. Pero Por no eso es tenían importante las facultades investigación. para poder frenarlo, para poder hacer un contrapeso eficiente y real a una irregularidad. Claro, pero ahí hay otras instituciones que comienzan a funcionar también. O sea, está el Consejo de Defensa del Estado, está la Fiscalía, está la Contraloría, está, por cierto, las denuncias que puede hacer el Consejo Municipal. Entonces, hoy día tenemos finalmente institucionalidad que está disponible, pero por eso es importante acelerar la investigación y fortalecer las instituciones también. A propósito de las facultades, me quiero meter en el tema de la seguridad. Hemos visto, bueno, aquí en La Vega, bueno, en distintas comunas, con cierta frecuencia y habitualidad que aparezcan personas baleadas, muertas. Lamentablemente el crimen se empieza a normalizar en nuestro país de alguna manera. ¿Ustedes sienten que tienen las herramientas y quiero que se refiere puntualmente a la posibilidad del trabajo que hace Carabineros, el que ustedes puedan contar con transparencia, el saber la dotación que tienen, qué es lo que requieren de determinados momentos, participar un poco más de eso? Bueno, por una parte, nuestra función esencial en materia de seguridad es la función preventiva, que eso significa recuperar espacios públicos, trabajar el tema de personas en situación de calles, que ha sido bien complejo, el tema de alcoholes, que ahora estábamos conversando también, que se pueden hacer algunas cosas, la recuperación de casas tomadas, que también algunos municipios, nosotros también lo hemos realizado, hemos estado recuperando casas tomadas y todo lo que tiene que ver en materia preventiva. El tema niños, niñas y jóvenes, adolescentes, yo creo que es una tremenda discusión que yo creo que hay que dar. ¿Qué se hace con esos niños que no están yendo a clase, el ausentismo, etcétera? Y por otro lado, la coordinación con Carabineros. O sea, porque nuestra función ahí es solamente coordinar algunas acciones. Carabineros depende del Ministerio del Interior, claro, y tiene su alto mando, etcétera. Y ahí hay una tremenda, yo diría, ¿tienen algo que hacer ahí? conversación. ¿Ustedes saben con cuántos carabineros cuentan para poder complementar con los servicios municipales, por ejemplo? Eso iba a decir, hay una tremenda discusión, porque efectivamente las dotaciones de carabineros de las policías es un dato secreto, o sea, es un dato que nosotros no conocemos, que los conocen ciertas personas, por materias precisamente de seguridad. Pero lo que se ha dado a conocer en estos últimos meses, diría yo, es un informe que emite Carabineros, que lo manda a la Cámara de Diputados, y lo que señala es que no solamente hay baja dotación, que existe baja dotación, faltan policías, faltan carabineros, sino que también los policías que hay están distribuidos de manera desigual. Entonces, esto se dio, fue público, o sea, esto se dio a conocer en los medios de comunicación. Y lo que se señala es que en el caso, por ejemplo, de Vitacura, hay cerca de 44, 45 carabineros. Y en el caso de comunas como Cerro Navia o Renca hay 35 carabineros, o Quinta Normal, que son efectivos, o sea, carabineros que están operativos. ¿Cuál es el caso de Vitacura? Tiene menos población que Cerro Navia o Renca o Quinta Normal. Se suele medir por habitante, claro. Pero también tiene menos delitos. Entonces, a lo mejor el foco tiene que estar no solamente en la población, sino que en el tipo de delito, en la complejidad del delito o en el número de delitos que se cometen en las comunas. Pero no hay relación entre los delitos que se cometen en Vitacura, ni la población de Vitacura, y los delitos que se cometen en Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, ni la población. Nosotros tenemos más población y más delitos y tenemos menos carabineros. Entonces, efectivamente, hay una desigual distribución. Esa desigual distribución, ¿por qué se da? ¿Por presión de un alcalde? ¿Por presiones políticas, por descriterio al momento de desplegar los recursos que uno tiene en el territorio? ¿Por qué se da? Lo desconocemos, pero tenemos una buena noticia, entre comillas, pero nos convocaron una reunión para el día viernes a la Asociación Chilena de Municipalidades con el subsecretario Cordero y con la subsecretaria Leitao para conocer los avances en materia de un informe que emitió la Universidad Católica para precisamente mejorar la distribución de carabineros. Entonces yo creo que esto da una esperanza para que nuestras comunas cuenten con mayor dotación policial.
Alcaldesa Delfino, el plan Barrio Seguro, el subsecretario Cordero no lo creó, le toca administrarlo. ¿Calle sin violencia? Calle sin violencia. Perdón, gracias, le agradezco la... Ese es de alguna comuna. Era de antes. Era antes, claro. Calle sin violencia le toca administrarlo, le toca de alguna manera defenderlo en cuanto a que hay que focalizar los recursos. Usted que le toca verlo en el territorio mismo, con sus vecinos, ¿le parece que está bien definido, bien implementado? ¿Qué mejoras le haría? Bueno, el plan Calle Sin Violencia ha tenido algunas modificaciones y ahora también se anuncia esta actualización o modificación a propósito de los homicidios que han ocurrido en la región metropolitana. El plan Calle Sin Violencia tiene dos pilares. Un pilar de inversión pública, que son 500 millones para las comunas que tenemos el plan Calle Sin Violencia, que ha permitido iluminar calles, recuperar plazas y bueno, dependiendo de lo que estima cada alcalde o alcaldesa, invierte esos recursos en prevención. Y por otro lado está todo el tema del pilar policial, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que se establecía era generar patrullajes que fueran preventivos en estas comunas que eran parte del plan Calle Sin Violencia, que hoy día son todas las de la región metropolitana. Y también crear el Grupo ECO, que es un grupo especializado de la Fiscalía que estaba investigando homicidios. Hoy día sale en La Tercera una entrevista al jefe de crimen organizado de la Fiscalía y él lo que señala es que efectivamente hay una baja de homicidios desde el año 2022, que fue el pic al 2023 y 2024, pero que sin embargo continúa la problemática en la región metropolitana y que es lo que hay que abordar. Que es lo que yo creo que con esta actualización del plan Calle Sin Violencia lo que hay que tener es mayor información por parte de los alcaldes y alcaldesas. Muchas veces nosotros no contamos dónde se hacen los patrullajes, cuando a veces nos llega la información después. Yo creo que esta es una oportunidad para conocer finalmente como esa información. Ustedes tienen mucho que aportar, me imagino, en poder ayudar al diseño del trabajo de Carabineros, que es la fuerza legítima para poder hacer, pero a veces ustedes conocen mejor cada rincón de su comuna y a lo mejor Carabineros diseña un poco desde arriba. Lo estoy planteando como una duda, no es que yo sea una crítica porque no sé cómo se hace, o sí participa, es decir, que el que está a cargo en Carabineros la llama a usted o a su jefe de seguridad y le dice vamos a andar por aquí, por acá, y le diga no, por acá no están los problemas, váyanse por acá. Vayan a este sector que está más complicado. ¿Existe esa coordinación? ¿Sería útil esa coordinación? En general existe esa coordinación, pero porque uno trabaja todos los días con Carabineros en el rol. Siempre tiene que haber una buena comunicación, pero no está establecido que finalmente exista esa comunicación. Entonces, en algunos casos puede resultar y en otros casos no puede resultar. Ahora, lo que sí que la fuerza policial se tiende a mover por más bien datos objetivos. Y yo creo que es una súper buena consideración que tú haces, Matías, porque lo que finalmente se hace es donde hay más denuncias, se va moviendo la fuerza policial. Pero todos sabemos que hay muchas personas que no denuncian, ya sean porque no creen en los procesos de investigación o porque tienen miedo muchas veces de denunciar una situación que, por ejemplo, ocurre al lado de la casa, de venta de droga, de porte de armas, etcétera. Y eso muchas veces, esas denuncias se realizan en los municipios, porque lo sienten de manera más segura. Entonces, por eso es importante esta coordinación, esta conversación y sobre todo que los alcaldes y alcaldesas también podamos finalmente conocer qué es lo que está ocurriendo con estos patrullajes preventivos en nuestras comunas. Karina señalaba al principio que nos tocó conocernos trabajando cuando ella era una estudiante escolar. No han pasado muchos años, porque es muy joven, pero se hace algunos años. Estamos jóvenes. Por lo tanto, tiene un conocimiento desde lo político, desde el manejo de lo político, desde las movilizaciones, desde adentro. Yo recuerdo siempre, con mucho cariño, además al grupo que estaban todos ustedes, los pingüinos, que así se hacían los trabajos periodísticos, los programas desde adentro de los colegios que estaban movilizados. Y contábamos con toda la colaboración, desde la logística hasta todo, para hacer los programas y discutir las ideas que ustedes querían poner en el país en 2006, con toda calma. A lo mejor eso sería muy difícil hacer hoy día. El otro extremo de lo que me tocó vivir con ustedes como movimiento pingüino, es lo que ocurre en lo que ocurrió en el INBA, por ejemplo, ¿no es cierto? Es que hay grupos violentos dentro de los colegios que no solo no permitirían hacer un debate de ideas ahí dentro, sino sencillamente, en algunos casos, se transforman en productoras de bombas Molotov con las consecuencias que nosotros conocemos, es decir, captura de la violencia versus la captura de las ideas. Y usted ha sido muy, muy dura y muy directa en decir que hay que perseguir la violencia en estos colegios. ¿Siente que hay a veces manga ancha para que algunos grupos violentos se tomen determinados colegios?
El Mira, Limba en yo este creo- caso particular, el que tenemos ahí nosotros en la Sí, imagen. y cerquita de Quinta Normal también. Sí, pues, queda bastante en el cerca, límite. claro. Queda en el límite. Yo creo que la violencia nunca hay que justificarla. Y en el caso de los colegios creo que es peor aún, porque muchas veces se pone en juego o en riesgo la vida de menores de edad, que fue en el caso del último que conocemos, en el caso de Limba. Y por eso, al igual que cuando uno habla de las materias de seguridad en general, yo creo que acá lo más importante es la inteligencia que se pueda poner en estos procesos. Porque muchas veces se hacían las denuncias, se generaba como un equipo que empezaba obviamente a levantar información de los sucesos que ocurrían, policiales, pero no se llegaba a nada. Y yo creo que en este caso es sumamente poder identificar a las personas que lo causan, porque pueden que sean personas del interior de los colegios o Pues puede que externos. sean personas externas. Entonces creo que es sumamente importante identificar quiénes lo están haciendo y proteger la educación pública, porque yo creo que es sumamente importante hablar sobre el fortalecimiento de la educación pública, que la educación sea un espacio de encuentro, de integración social, de movilidad social, y no finalmente que estemos hablando sobre lo que ocurre hoy día en colegios como el IMBA en cuanto a la violencia. ¿Y por qué pasó eso? Usted que conoce bien de adentro la lógica de las movilizaciones escolares. Yo desconozco lo que ha ocurrido en estas escuelas en especial o en particular en estos colegios, en estos liceos. Yo creo que ahí las conversaciones y los diálogos son importantes, pero también la inteligencia policial, porque uno pueden ser las demandas legítimas que puedan tener los estudiantes en términos de infraestructura, en términos de calidad de la educación, de convivencia, etcétera, pero otros son grupos que a lo mejor son externos y que lo único que hacen es finalmente generar este caos. Entonces yo creo que hay que distinguir las demandas y finalmente ahí lo que debe hacerse es meter inteligencia para poder identificar a estos grupos. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, el último del año. Que tenga muy buen año usted y sus vecinos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y nos despedimos, ya vienen las noticias. Que tengan muy buen fin de semana, lo que resta, y muy buen año el próximo.